Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de los videojuegos. Nombre de la novela: Estoy en Time, mi tío es el notorio Gangster Mike. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 76 capítulo 76. Encontrarse con la policía justo al comienzo de la misión. Modelo de IA. Gemini 3.0 Flash capítulo 76. Un encuentro con la policía justo al comienzo de la misión. Observé cómo Tommy se daba la vuelta y se marchaba con calma para empezar a preparar las armas. Jianwei apartó la mirada, tomó todas las demás fotos entre sus manos y hojeó los elementos que necesitaban. En su mente, no podía dejar de pensar en los expertos que Tommy iba a encontrar. Rezó en silencio en su corazón, esperando no encontrarse con un último como lance-vance. De lo contrario, no solo tendrían que completar la misión, sino que también tendrían que velar por la seguridad de ese hombre. Comprobó el equipo necesario. Chaleco antibalas, cualquier tipo de máscara, un microondas, pegatinas de tatuajes. ¿Para qué quería Lester estas cosas? No parecían tener ninguna relación con un robo. Jianwei pensó para sí mismo, pero aún así tomó nota de estos objetos. Miró a Bruce y Chang Wei, que estaban en el suelo. Jianwei se preguntó qué tipo de trabajo debería conseguirles a esos dos tipos, qué podrían hacer. Jianwei dio un par de vueltas alrededor de Bruce, lo miró a la cara y de repente se le ocurrió una idea. Vale, puedo hacer que conduzcan. Bruce sabe conducir, ¿verdad? Haré que Chang Wei pise el acelerador ahí abajo. Jianwei se dio una palmada en la frente, sintiéndose simplemente brillante. Tras coger el teléfono, Jianwei recordó el número que Tommy le había dejado antes y procedió a marcarlo. ¿Inclinar quién es? ¿Qué ocurre? La voz fría de Tommy resonó desde el teléfono. Soy yo, Jianwei. Al oír que se trataba de Jianwei, la actitud gélida de Tommy cambió al instante y se volvió mucho más amigable. Jianwei, ¿para qué me necesitas? Tengo un conductor aquí que podemos usar, así que ya no necesitas buscar uno. Jianwei habló, y Tommy se acercó de inmediato sin pensarlo dos veces. De acuerdo, confío en ti. La persona que encuentres será sin duda de confianza. Lo que Tommy no sabía era que Jianwei sí había encontrado un director, o mejor dicho, dos conductores. Sin embargo, los conductores no eran humanos, así que probablemente Tommy no tardaría en arrepentirse de haber aceptado ir a Jianwei hoy. La llamada se cortó y Jianwei miró a Bruce, que estaba en el suelo. Muy bien, tú y Changwei seréis los conductores cuando llegue el momento. No me decepciones. Dijo Jianwei, mirando alrededor de la habitación. Ya no quedaba nadie, y Lester había desaparecido quién sabe dónde. Al preparar las fotos, Jianwei comenzó a tener todo listo, uno por uno, según los detalles que aparecían en ellas. Pegatinas de tatuajes, un microondas e incluso las máscaras. Jianwei lo compró todo con bastante facilidad. En cuanto a los chalecos antibalas, en un lugar como Sin City, no existía ammunición. No era fácil encontrar chalecos antibalas. En comparación con los santos, Jianwei mostró este punto muy inconveniente. Llamó a Tommy. Tras confirmar dónde tenía la otra parte el chaleco antibalas necesario, Jianwei finalmente se sintió tranquilo. El tiempo pasó volando y pronto eran las 5 de la tarde. Quedaba menos de una hora antes de que comenzara la operación. Siguiendo las órdenes de Jianwei, los dos conductores, Bruce y Chang Wei, ya se habían dirigido a la entrada de la fábrica Crown Emerald a primera hora de la mañana. Tommy, ese cerrajero que mencionaste, ¿por qué no ha llegado todavía? Preguntó Jianwei con curiosidad. Tommy levantó el brazo y miró su reloj. Ya debería haber llegado. Justo cuando Tommy terminó de hablar, un jeep se balanceó sobre ellos y la persona que iba al volante dio un fuerte tirón al volante. Con un elegante derrape, se detuvo frente a ellos dos. Al ver al joven salir del jeep, Jianwei lo reconoció de inmediato. ¿J? No era otro que uno de los miembros de la familia Bestia quien había comerciado con Jianwei bajo el puente de atracciones del Puerto de los Santos después del robo en su joyería. Joshua Cody. Claro, si lo llamaran Pequeño J. Jianwei probablemente estaría más familiarizado con ese nombre. Soy yo. No esperaba volver a encontrarnos. El pequeño J salió del coche con una expresión incómoda en el rostro. No esperaba encontrarme con un conocido mientras intentaba salir a robar. ¿Ya te gastaste los 10.000 que te di la última vez? Jianwei habló así a propósito, solo para estimular al pequeño J a recordar lo que sucedió ese día y profundizar su resentimiento hacia sus tíos. Oh, se sujetó la cabeza con ambas manos, despeinándose mientras daba vueltas en círculos sobre el sitio. De hecho, tal como dijiste, mi dinero se ha esfumado. Pero la situación es aún peor.
Al oír esto, Jian Wei pareció curioso. ¿Por qué diría el pequeño J que la situación era peor? Según recuerda Jian Wei, el jefe de esta familia bestia, la abuela de pequeño J, Smurf, nunca fue tacaño con el pequeño J y siempre le daba suficiente dinero para sus gastos. ¿Qué pasó? Jian Wei le hizo un gesto para que lo siguiera adentro para cambiar de marcha. Mi abuela, la que lleva las riendas de la familia, tuvo un pequeño accidente. Fue acusada de un tiroteo y enviada a prisión. En la mente de Jian Wei, una trama fue surgiendo lentamente junto con la explicación de Little J. Lo siento, chico. No esperaba que te encontrarás con algo así. Jian Wei extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a Little J. Tommy iba caminando al frente y hacía rato que había desaparecido. Probablemente ya se había cambiado de ropa. En realidad, no me afecta mucho. Solo quiero conseguir algo de dinero ahora para estabilizar el patrimonio familiar. De lo contrario, si las cosas salen a la luz más adelante, no quedará nada. Los dos charlaron y rieron al llegar a la habitación. La razón por la que Little J le contaba tanto era simplemente que los $10.000 que Jian Wei le había dado antes se habían ganado la confianza del chico. Fue entonces cuando un chico de menos de 17 años se encontraba en su momento de mayor vulnerabilidad. La amabilidad que Jian Wei demostró en aquel entonces contrastaba con la actitud de sus tíos. Al entrar en la habitación, Jian Wei siguió las instrucciones de Lester y se aplicó una pegatina de tatuaje en el antebrazo. Tommy y Little J también se hicieron tatuajes en diferentes partes del cuerpo. Jian Wei miró el tatuaje en su mano. A menos que alguien lo mirara con mucha atención, podía garantizar que absolutamente nadie se daría cuenta de que era falso. Al fin y al cabo, cuando fue a comprarlos, compró los más caros. Aplausos, aplausos, aplausos. El sonido de los aplausos provenía de detrás de los tres. Miren aquí, muchachos. Les voy a contar el plan para esta misión. Al oír la voz, los tres giraron la cabeza para mirar a Lester. Primer punto. Donde quiera que te pongas los tatuajes, debes dejarlos a la vista lo máximo posible, pero sin que sean demasiado obvios. Los tres asintieron para demostrar que habían entendido. El pequeño J, que estaba de pie junto a Jian Wei, exhaló un suspiro de alivio sin motivo aparente. Originalmente, quería pegarse la pegatina del tatuaje en el trasero. Viéndolo ahora, no actuar por impulso momentáneo fue realmente una decisión acertada. Este microondas, saca el disco duro de vigilancia, mételo dentro y caliéntalo hasta que explote. Recuerda, no dejes ninguna evidencia. Lester dijo, y luego continuó inmediatamente. El coche que va a coger tiene un dispositivo de autocombustión. Aquí tiene el botón. Lester le entregó el botón del dispositivo de combustión del coche a Jian Wei, con las manos en las caderas, mientras sus ojos los recorrían a los tres de arriba a abajo. Muy bien, chicos, nuestro plan es impecable. Sin duda completaremos esta misión a la perfección. Les ayudaré a través de los auriculares. Los tres asintieron, se miraron entre sí y cada uno se puso las máscaras de mono que Jian Wei había comprado. Las máscaras de mono rosas, azules y blancas correspondían a Jian Wei, Tommy y Little J, respectivamente. Tras ponerse las ridículas máscaras de mono, los tres salieron del callejón e inmediatamente vieron a un agente de policía sentado en un coche patrulla. La policía / Jian Wei. Mala suerte. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 77 Capítulo 77 El ladrón se enamora de la víctima. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 77. El ladrón se enamora de la víctima. En ese instante, él pareció tiempo detenerse mientras los tres hombres enmascarados miraban fijamente al policía con la mirada perdida. Ninguno de los dos grupos dio el primer paso. La expresión de impotencia en la máscara de mono de Jian Wei, combinada con la forma en que inclinaba la cabeza, era bastante apropiada para la situación. Al ver esto, el policía inicialmente quiso fingir que no había visto nada y apartar la mirada discretamente. No vi nada, murmurando para sí mismo, ni siquiera se percató de que un ladrón con una capucha negra ya se había acercado a la ventanilla de su coche. Oficial, necesito ver su licencia de conducir, por favor. Jian Wei golpeó 2 veces la boca de su arma contra el marco de la puerta del coche patrulla, amenazando al hombre mientras hablaba. No hagas esto, estoy a punto de jubilarme. Llevándose una mano a la frente, el policía entregó a regañadientes su licencia de conducir a Jian Wei. Avenida Charles, señor, creo que usted sabe qué hacer. El policía se mostró con una expresión de absoluta desesperación. Estaba a punto de jubilarse, y sin embargo tuvo que meterse en este lío.
Como era de esperar, sus acciones de este momento debieron haber quedado claramente registradas por su cámara corporal. El hombre extiende la mano para presionar la cámara corporal, con la intención de apagarla. El siguiente momento. Encendido. Tras amenazar al policía, Jianwei y los demás continuaron según lo planeado. Jianwei y Tommy fueron los responsables de controlar a la multitud en el lugar para evitar que alguien pulsara la alarma silenciosa. La tarea de la pequeña Kiao era encontrar la manera de abrir la bóveda lo más rápido posible. Según la deducción de Lester, los objetos que se encontraban dentro de la bóveda eran el verdadero objetivo esta vez. Se trata de diamantes, esmeraldas y otras joyas no registradas. En cuanto a por qué eligieron este momento en concreto, naturalmente, esto se debía a que la mayoría de los agentes de policía ya habían terminado su jornada laboral, lo que convertía a esa hora en la que la fuerza policial de Las Vegas era más reducida. Comer un delito ahora significaba que el apoyo policial no sería tan fuerte. Jianwei conducía la furgoneta gris, que no llamó mucho la atención en la noche. Afuera de la fábrica Crown Emerald en las afueras. El vehículo de Jianwei se detuvo por completo justo allí. Las luces del interior de la fábrica seguían encendidas. Miró su reloj. Las 7:30 de la tarde. El momento fue perfecto. Tras abrir la puerta y salir, Jianwei caminó a pocos pasos hasta la entrada principal y observó las puertas entreabiertas de la fábrica. Acto seguido, abrió la puerta de una patada y entró a la fuerza. La fábrica estaba sorprendentemente silenciosa, con todos concentrados en tallar las esmeraldas u otras joyas en sus manos. La repentina llegada de Jianwei y los otros dos invitados no deseados sorprendió a todos. Levantó su arma y disparó al techo. Al suelo. Que nadie se mueva. La orden era incuestionable. Entre el numeroso grupo de empleados, había un hombre negro que era claramente bastante atrevido. Mientras Jianwei le hacía señas a Little Kiao para que abriera la puerta, este hombre intentó acercarse sigilosamente de puntillas. Estúpido. Jianwei no iba a complacerlo. ¿Trabajar para un jefe y al mismo tiempo intentar proteger la propiedad del jefe? Personas como estas merecían ser caballos de batalla durante toda su vida. Tras abofetear al hombre, Jianwei le regaló generosamente el sueño más profundo, como el de un bebé. Mientras tanto, Tommy cerró hábilmente las puertas abiertas de la fábrica Crown Emerald. Al mismo tiempo, exhibió su rifle delante de todos como elemento disuasorio y les exigió que le entregaran sus teléfonos. Acto seguido, arrojó todos y cada uno de los teléfonos a un cubo cercano que utilizaban los talladores cuando trabajaban con esmeraldas. Esto se hizo para evitar que algún incauto intentara llamar a la policía más tarde. Por otro lado, tras recibir las instrucciones de Jianwei, la pequeña Kiao se detuvo brevemente frente a todos los miembros del personal. Finalmente, su mirada se posó en una mujer de cabello rizado que vestía tacones altos negros y un traje de oficina. ¿Gerente de la fábrica de esmeraldas? Apuesto a que sabes perfectamente el código de la bóveda. Mientras Little Kiao hablaba, levantó a la mujer del suelo de un tirón. Luego la arrastró hasta la puerta de la bóveda, observando cómo sus manos temblaban violentamente por los nervios y viendo su maquillaje corrido por las lágrimas. La pequeña Kiao acarició suavemente el dorso de la mano de la gerente, indicándole que no se pusiera nerviosa. El tatuaje de la cruz en el dorso de su mano quedó al descubierto sin querer. Parece que las palabras tranquilizadoras de la pequeña Kiao surtieron efecto, ya que esta vez el gerente logró abrir la bóveda. En el interior, se exhibía una deslumbrante variedad de joyas y adornos. Gracias. Levantando la culata de su arma, Little Kiao la estrelló directamente contra la cabeza del gerente. No muy lejos, Jianwei observaba la escena y asentía con satisfacción. Había pensado que Little Kiao iba a protagonizar ese típico cliché de la televisión estadounidense en el que el ladrón se enamora de la bella víctima. Por suerte, la pequeña Kiao no era tonta, de lo contrario Jianwei habría tenido que solucionarlo personalmente. En ese caso, la gerente habría acabado con los sesos desparramados como mínimo. Bien, el disco duro de vigilancia aún no ha sido extraído. Iré a la sala de seguridad a buscarlo. Tras llamar a Tommy, Jianwei corrió hacia la sala de seguridad. Justo cuando dio su primer paso, apareció una notificación en su auricular. Alarma activada, cuenta regresiva 2:59, anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 78 Capítulo 78 Cuanto más caótico, mejor. Modelo de IA. Gemini, 3:0, Flash Capítulo 78. Cuanto más desordenado, mejor. Maldita mar. ¿Qué está pasando? Al mirar sus pies, Jianwei pensó que había pisado algo sin querer.
La cuenta regresiva en el auricular no se detuvo ni un segundo, sonando como una señal de muerte para ellos. Date prisa, Tommy, ve a embolsar todas las joyas. Llévate todo lo que puedas. Xiao Qiao, no les quites el ojo de encima. No dejes que estos tipos escapen. Podríamos necesitarlos más tarde. Jian Wei tomó una decisión precipitada y corrió a la sala de seguridad, sacando varios discos duros. Metió los discos duros en el microondas, les roció un poco de agua y luego accionó el interruptor. Timbre. El sonido de inicio y el ruido de los engranajes girando resonaron mientras varios discos duros giraban en su interior. El intenso calor del microondas quemó continuamente los discos duros. En poco tiempo, los discos duros no pudieron soportar la alta temperatura y comenzaron a hincharse uno a uno. Jian Wei se retira discretamente de la sala de seguridad. Estallido. La explosión sacudió la puerta de la sala de seguridad, y una voluta de humo negro salió flotando por la rendija. Al haber sido destruidos los discos duros, la policía perdió por completo el último medio para rastrearlos. Oye, ¿ya están empaquetados los productos? Al salir, Jian Wei le gritó a Tommy, que estaba agarrando frenéticamente objetos de valor. Casi. Queda un diamante de sangre dentro del cristal antibalas, y no puedo sacarlo. Tommy gritó. Al mirar hacia dónde provenía la voz, vio a Tommy sosteniendo una palanca que había sacado quién sabe de dónde, forzando para abrir la vitrina de cristal antibalas. Cuando Jian Wei vio el diamante de sangre en su interior, se dio cuenta de que era tan atractivo para él como para Tommy. Apártate, déjame. Jian Wei le arrebató la palanca a Tommy, reunió fuerzas y la blandió con toda su potencia. Grieta. Clan. Clac. La palanca presiona con precisión una esquina de la vitrina. Incapaz de soportar tal fuerza, la vitrina de cristal se hizo añicos en el suelo sin resistencia. Empácalo. Prepárate para correr. Jian Wei recogió del suelo una bolsa que contenía el fruto de su duro trabajo. ¿Quitaste los dispositivos de rastreo de las joyas? Hecho. Jian Wei se acercó con la cabeza, miró a su alrededor y levantó del suelo al gerente, que aún permanecía inconsciente. Jian Wei miró la hora. 20 segundos para el final. Acelera hasta el punto de encuentro. El rehén, una vez que despistemos a la policía, mátala o haz lo que quieras. Tú decides. Sin mostrar piedad, Jian Wei agarró a la gerente por el cuello de la camisa y la arrastró fuera de la fábrica como a un perro muerto. Debajo de las medias negras de su atuendo de oficina, los muslos de piel clara de la gerente estaban en carne viva debido al roce con el suelo de cemento. En ese momento, sus piernas, antaño rectas y perfectas, parecían lamentables. Miró a izquierda y a derecha. Jian Wei examinó los alrededores e inmediatamente divisó el escarabajo que conducía Bruce cerca. Encontré el coche de la huida. Síganme. Jian Wei arrojó al rehén al asiento trasero, seguido de cerca por Tommy y Xiao Qiao. Una vez que Jian Wei se abrochó el cinturón de seguridad, los dos que iban en la parte de atrás finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Un momento, ¿por qué nuestro conductor de la huida es un perro? Jian Wei. ¿Cómo puedes bromear en un momento como este? Ponte al volante y conduce tú mismo. Tommy fue el primero en reaccionar. Al ver que el tiempo se agotaba, un ansioso Tommy incluso extendió la mano y golpeó el asiento varias veces, indicándole a Jian Wei que cambiara de lugar. Xiao Qiao estaba igualmente desconcertado. Antes de que pudiera siquiera asimilarlo, el coche rugió repentinamente con una potente fuerza de motor. La cabeza de Tommy estaba fuertemente presionada contra el asiento trasero, y su estado de shock alcanzaba cotas insospechadas. ¡Wow! ¿Esos bastardos de la comisaría todavía quieren perseguirme? Tomen nota. Tommy sacó su arma y disparó 2 veces contra los coches de policía que lo seguían. La calidad de la policía en Las Vegas era claramente muy inferior a la de los Santos. Las balas de Tommy ni siquiera perforaron el cristal, pero los 2 coches de policía que iban detrás perdieron el control inexplicablemente. Auge. Los 2 coches chocaron al instante siguiente, y sus motores comenzaron a incendiarse inmediatamente. Estos tipos son unos cobardes, Tommy refunfuñó y luego miró al gerente que estaba en el coche, cuyos ojos estaban cubiertos con una venda negra. ¿Deberíamos echarla? Nos ahorraremos problemas después. Jian Wei sabía perfectamente lo que Tommy estaba pensando. Simplemente temía que la gerente se convirtiera en una carga, y pensaba en despedirla de inmediato y silenciarla para siempre. Al oír esto, el cuerpo de la mujer se estremeció como una hoja, y su lengua lamió repetidamente la cinta adhesiva que cubría su boca. Finalmente, apareció una pequeña abertura en la cinta que cubría su boca, y el gerente por fin pudo hablar. No me mates, no me mates. Sé por qué estás aquí. Sois de la gente de Valeno Dutch, ¿verdad? Tengo lo que queréis.
No me matéis. Los tres se miraron. Xiao Qiao, al ser nueva en Sin City, seguramente no conocía el nombre. Pero Jianwei y Tommy ya habían oído hablar de esta persona durante sus conversaciones anteriores. Fue el exalcalde de Las Vegas. Bajo su liderazgo, Las Vegas se había convertido prácticamente en una versión en miniatura de Miami. Todas las industrias prosperaban y los turistas acudían en masa a la ciudad. Con semejante prosperidad, Tommy, naturalmente, no se habría arriesgado a continuar con sus actividades ilegales. Había encontrado la manera de legitimar por completo todos sus negocios. Un mes después de legalizar sus negocios, el alcalde Dutch fue acusado de múltiples delitos, entre ellos soborno, tiroteo y violación. Y una semana después, un nuevo alcalde llegó apresuradamente para asumir el cargo. Su primera medida fue eliminar de un plumazo todas las industrias ilegales. Incluso Tommy, que se había reformado, se vio significativamente afectado durante este periodo. 2 de sus bares de playa, que eran muy rentables, se vieron obligados a cerrar. Pensaba que aquel hombre había venido a acabar con los delincuentes y a hacer que la ciudad del pecado fuera aún más gloriosa. ¿Quién iba a pensar que desde la última represión hasta la reaparición de los delincuentes, pasaría menos de un mes? Comenzaron a surgir todo tipo de nuevos poderes, y productos como las drogas, que antes estaban algo controlados, volvieron a popularizarse. Pero esta vez, el nuevo alcalde optó por permanecer elegantemente invisible, como si no existiera en absoluto. Diversas bandas formaron alianzas, y su influencia fue erosionando continuamente la ciudad del pecado. Desesperado, el jefe de policía no tuvo más remedio que liderar a sus hombres en una retirada hacia la isla de la ciudad central. Por eso, toda la película Sin City se dividió en 2 escenas distintas. En esta ciudad coexistían el caos y la prosperidad. Habla. ¿Qué información tienes sobre Valeno Dutch? Tommy detuvo la mano que había estado extendida para abrir la puerta del coche. Al oír la pregunta de Tommy, el gerente se llenó de alegría, pensando que la otra persona realmente era uno de los hombres de Dutch. Dicho esto, se sintió un poco más segura de sí misma. Después de todo, ella tenía información que demostraba que Dutch había sido incriminado y, naturalmente, también tenía información comprometedora sobre él. Esos ladrones que tenía delante, o mejor dicho, los hombres de Dutch sin duda lo querrían. Tengo pruebas de que Valeno fue incriminado. Si me dejas ir, te las daré. Hubiera sido mejor que la gerente no hubiera hablado. En cuanto lo hizo, soltó una bomba. ¿Cómo es posible que un simple gerente de fábrica como usted tenga algo así? ¿Te atreves a mentirnos? Tommy y Jianwei intercambiaron una mirada, y entonces Tommy dejó escapar un grito de enfado. Esta vez, abrió un poco la puerta del coche y el viento empezó a aullar por la rendija. De repente, el cuerpo de la gerente se sacudió aún con más violencia. No, no estoy mintiendo. De verdad que no. Conozco los trapos sucios de los funcionarios de Las Vegas, e incluso tengo escándalos sobre el actual alcalde. Lo tenemos todo. La fábrica de esmeraldas de la corona es un centro de inteligencia cuya información solo circula entre los altos funcionarios. Nuestras supuestas ventas de joyería son solo una fachada. Al oír esto, la expresión de Jianwei se tornó algo agria. Si lo que dijo esta gerente era cierto, entonces podría haber causado bastantes problemas esta vez. Había secuestrado a una mujer que conocía sus secretos. Esos altos funcionarios sin duda harían todo lo posible por encontrarlos. Independientemente de si había visto o no el contenido del teléfono del gerente, este asunto no podía terminar bien. Además, no tenía ningún trapo sucio que pudiera usar como moneda de cambio contra esos funcionarios. Mientras se frotaba el cabello, Jianwei respiró hondo, y la intención asesina en sus ojos al mirar al gerente se intensificó aún más. Sin embargo, las siguientes palabras de la gerente hicieron que Jianwei estallara en carcajadas. Si me matan y no ingreso el código de seguridad en 12 horas, toda esa información comprometedora se difundirá en las redes sociales de todo el mundo. Jianwei se cruzó de brazos. No cabía duda de que, aunque esta gerente guardaba mucha información comprometedora sobre esos altos funcionarios, pero su cerebro no parecía ser muy agudo. O mejor dicho, bajo la amenaza de muerte, su mente simplemente dejó de funcionar. Jianwei y los demás eran ladrones profesionales. Lo que le sucedió al alcalde Dutch no tuvo absolutamente nada que ver con ellos. Les encantaría que las cosas se pusieran lo más desordenadas posible. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 79 Capítulo 79 Amigo, tengo que darte el precio correcto. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 79.
Amigo, debo darte un precio justo. Jian Wei tomó el arma que tenía en la mano y apuntó al gerente que estaba frente a él. El tobogán estaba cerrado. El penetrante olor a pólvora emanaba de la boca del cañón, atormentando sin cesar los nervios de la gerente. ¿Por qué? No hagas esto, por favor, no quiero morir todavía. Mientras sea en la ciudad del pecado, puedo satisfacer todos tus deseos, solo perdona mi vida. La gerente gemía, su cuerpo esquivando constantemente hacia un lado. Estaba tan aterrorizada que los músculos de todo su cuerpo no dejaban de temblar. Esta era la reacción fisiológica de miedo extremo que se produce antes de la muerte de una persona. Un olor fétido y penetrante a orina inundó instantáneamente al escarabajo. Tommy. Mierda. Esta persona se meó encima. Alcalde. Puedo dejarle ocupar el puesto de alcalde de la ciudad del pecado. ¿Qué le parece? Jian Wei se frotó la nariz. Dejando que él mismo ocupara el puesto de alcalde de la ciudad del pecado, para el actual Jian Wei, esta era sin duda una muy buena propuesta, pero desafortunadamente, Jian Wei no tenía un candidato adecuado a su lado en ese momento. Tenemos nuestro propio equipo de operaciones, podemos ayudarles a conseguir votos. La gente de Las Vegas no es tan lista. Creen todo lo que oyen. Jian Wei bajó el arma que tenía en la mano y miró a Tommy. Este último lo entendió y procedió a registrar al gerente. Tommy sacó una tarjeta azul enseguida. Jian Wei sacó su teléfono, tomó 2 fotos de la tarjeta y luego dio instrucciones al gerente. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Sin siquiera levantar la vista, Jian Wei envió la información del gerente directamente a Lester, agregando una nota al mensaje. Averigua la identidad de esta persona y quiénes forman parte de su familia. La expresión del gerente no cambió al responder de inmediato. Solo yo, solo una persona. Jian Wei observó su expresión. Cuando se trataba de palabras pronunciadas por una mujer dedicada al trabajo de inteligencia, Jian Wei siempre había creído que solo alrededor del 30%. En cuanto al 97% restante, todo eran dudas. Olvídalo, creo que la probabilidad de que algo de lo que digas sea creíble es demasiado baja. Simplemente esperaré a que mi gente lo compruebe por sí misma. Mientras Jian Wei hablaba, se giró para mirar al frente, al tiempo que le hacía una señal a Tommy para que la amordazara de nuevo. El coche circulaba lentamente por la autopista. Echó un vistazo a la respuesta que Lester le había enviado a su teléfono. 5 minutos. En 5 minutos, sabré con certeza cuál es la situación de su familia. Reclinado en el asiento, Jian Wei permaneció impasible. Por el momento, Jian Wei y los demás se dirigieron en coche a Sin City Beach. Lester ya se había puesto en contacto con el enlace con antelación. Y sin que Jian Wei tuviera que hacer ninguna petición específica, Lester encontró directamente un comprador de Myanmar. En Myanmar, artículos como el jade y los diamantes siempre han sido mercancías muy fáciles de transportar. En comparación con la moneda fuerte global, la marihuana, estos minerales raros, fueron aún más favorecidos en el mercado vietnamita. Sobre todo porque estos minerales podrían venderse fácilmente a la vecina China. Hay que tener en cuenta que en China mucha gente tiene un gran interés por el jade y las esmeraldas. El coche se detuvo en la playa. En el muelle junto a la costa, una lancha motora rugía mientras se acercaba a Jian Wei. Son 2 tipos con camisas floreadas y sombreros de paja. Ya he encontrado la información sobre esa mujer de la que me enviaste la foto. Lester le recordó a Jian Wei a través del auricular, por temor a que confundieran a las personas que venían a realizar la transacción. Ya he encontrado la información sobre esa mujer de la que me enviaste la foto. Ninguna de las informaciones que aparecen en su documento de identidad es correcta. Avísame cuando termines y te enviaré su información. Al salir del coche, Xiao Qiao se quedó atrás para proteger a la gerente. La voz de Lester volvió a sonar en el auricular. Jian Wei se sintió algo afortunado de no haber creído sin más las palabras de la mujer. Finalmente, la lancha motora se detuvo en la orilla. 2 hombres con camisas verdes y sombreros de paja llegaron sigilosamente. Al ver las 2 bolsas de tela negra en la mano de Jian Wei, ambos, cada uno con una bolsa en la mano, se acercaron juntos. Primero quiero ver la mercancía. Jian Wei ascendió y arrojó directamente una bolsa de tela. Uno de los hombres, que llevaba un sombrero de paja y tenía barba blanca, se agachó, abrió la cremallera de la bolsa y comenzó a inspeccionar cuidadosamente las joyas que había dentro. La calidad de esta bolsa de cosas es bastante buena. Puedo dar un total de 300.000 USD. Dejando a un lado aquella bolsa de joyas, dirigió su mirada a la otra bolsa. Comprendiendo el gesto, Jian Wei también arrojó esa bolsa de joyas. La otra parte realizó la misma operación, pero luego frunció el ceño y sacó un trozo de jade del interior. ¿Ustedes también piensan vender esto?
Era un trozo de jade sangriento del tamaño de un huevo de codorniz, cuyo color rojo intenso brillaba con una luz peculiar bajo el sol. La luz atravesaba el jade puro, proyectando un toque de rojo sobre la arena dorada del suelo. Sí, estoy seguro de que ustedes pueden con ello. Jian Wei estaba de pie con los brazos cruzados y las piernas separadas a la anchura de los hombros. Por el auricular, Lester le hablaba constantemente para recordárselo. La calidad y el tamaño de esta pieza de jade de sangre son excelentes. El precio debe ser de al menos 1 millón. No se lo vendas por menos. Lester habló de esa manera, y aunque Jian Wei no dijo nada, comprendió lo que Lester quería decir. Por lo que parece, esto debe ser muy valioso. ¿Qué te parece esto? Tanto maestros como aprendices valoramos la honestidad por encima de todo en los negocios. Por toda la bolsa más esta pieza de jade sangriento, te doy 1,3 millones. Sumando la bolsa anterior, son 1,6 millones en total. Jian Wei observó la expresión del otro, queriendo ver alguna señal de que tramaba algo. Pero su expresión superó las expectativas de Jian Wei, mostrándose bastante tranquilo. En el auricular, la voz de Lester resonó una vez más. Véndeselo. Lester casi gritó esas palabras. Bien. Estoy de acuerdo. Jian Wei habló, e inmediatamente el rostro de la otra persona se iluminó de alegría. Extendió la mano y estrechó ligeramente la de Jian Wei. Jeje, nosotros los asiáticos nunca hemos engañado a otros asiáticos. Amigo, debo darte un precio justo. Tras despedirse de Jian Wei, el dúo birmano regresó a la lancha rápida y bajó otra caja de dinero en efectivo. Aquí están todas las facturas. Si no hay nada más, nos marcharemos primero. Le arrojó el maletín a los pies de Jian Wei. Con el pie extendido para pisar el maletín, Jian Wei observó con una sonrisa en el rostro a la pareja birmana que se marchaba. Luego recogió el maletín lleno de dinero y regresó junto al escarabajo. El asunto está zanjado. Dígame la información que investigó sobre esta persona. Jian Wei estaba sentado en el asiento del conductor y giró la cabeza para mirar a la mujer que estaba apoyada en el asiento trasero con una expresión de absoluta desesperación. Ícaro, ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? El tono de Jian Wei era indiferente, pero pronunció palabras que helaron la sangre de la gerente. O quizás sea más apropiado que te llame Caribella. Las venas de su frente palpitaban. Caribella instintivamente sintió el deseo de estallar en un ataque de resistencia. Pero con las extremidades atadas, ¿cuánta fuerza podía tener una mujer de 30 años? Todo su cuerpo se retorcía de un lado a otro como un gusano. Si los ojos de Caribella pudieran matar, Jian Wei estaba seguro de que ya habría muerto 1000 veces. ¿Anuncio problemático? Infórmale. Aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Capítulo 80. ¿Cómo contener a Tommy? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 80. ¿Cómo contener a Tommy? No hay necesidad de mirarme así. Caribella jamás imaginó que, trabajando en el sector de la inteligencia, algún día alguien más desenterraría su propia información. Sin duda, solo había una posibilidad de que esto sucediera. El hombre que tenía delante llevaba una máscara de mono negra desde el momento en que se conocieron. Caribella sabía que la persona que estaba detrás de él probablemente poseía una red de inteligencia aún más formidable que su propia fábrica de esmeraldas. Ah, claro, también deberías tener una hija viviendo en. La verdad es que no me esperaba que fueras tan rico. Tu hija vive en el centro de la ciudad. Jian Wei miró a Caribella, entrecerrando los ojos. Quienes no conocían a Jian Wei podrían haberlo confundido con algún tipo de atroz criminal. Suficiente. Un rugido interrumpió el intento de Jian Wei de continuar. Te escucharé. Haré lo que quieras. Caribella se había resignado por completo a su destino. Su hija era su talón de Aquiles. Ella pensaba que, después de todos estos años, nadie se había enterado de que tenía una hija así. Estaba segura de que era porque la había protegido a la perfección. Pensar que la persona que estaba detrás de este hombre había encontrado su dirección particular en menos de unos minutos. Y también había investigado a fondo a su hija. Tranquila, señorita, no somos malas personas. Tal como dijiste antes. Solo queremos apoyar a un hermano para que se convierta en alcalde de esta ciudad. No tenemos ninguna otra exigencia. Caribella mostrando para demostrar que había entendido. Al ver lo sensata que estaba siendo Caribella, Jian Wei no siguió complicándole las cosas. Sin embargo, lo único que ahora le causaba cierta inquietud era, por su parte, sencillamente no había nadie adecuado para convertirse en el alcalde título de Sin City. ¿Colin? Jian Wei pensó primero en Colin, a quien había ayudado antes, pero enseguida empresarial con la cabeza. Obviamente, en Sin City no habría una trama en la que un hombre negro se convirtiera en alcalde.
En esencia, Sin City era una ciudad blanca. La aceptación por parte de los ciudadanos de un alcalde negro probablemente aún necesita mejorar. ¿Qué tal si lo hago yo? En ese momento, Tommy levantó la mano y miró a las pocas personas que iban en el coche. Los ojos de Jianwei se iluminaron. Que Tommy se convirtiera en el alcalde de Sin City parecía, sin duda, una buena decisión. Pero Jianwei estaba algo preocupado. Ese tipo, Tommy, era esencialmente difícil de controlar para él. Si decidiera prescindir de sus benefactores una vez que se convirtiera en alcalde de la ciudad del pecado, entonces todo su esfuerzo habría sido en vano. Después de todo, no había pasado mucho tiempo con Tommy. Aunque sabía que el hombre valoraba la lealtad y la amistad, Jianwei aún albergaba dudas. Este asunto requiere un análisis más profundo. Los ojos de Caribella eran tan penetrantes como los de un águila. Inmediatamente leyó los pensamientos de Jianwei y habló. Presentarse como candidato a alcalde no es tarea fácil. Aunque tenemos pruebas de sobra, debemos derrotarlo de un solo golpe. Además, tenemos que persuadir a otros altos funcionarios para que nos apoyen con sus votos. Al ver la actitud cooperativa de Caribella, Jianwei ascendió. No era que Jianwei no estuviera dispuesto a renunciar al puesto de alcalde de Sin City. Si lograba ganarse la lealtad absoluta de Tommy, ¿qué importaba incluso si le otorgaba el puesto de alcalde? Al pensar en esto, a Jianwei se le ocurrió una idea arrepentida. Parecía que no era imposible cederle las funciones de alcalde a Tommy. Por su parte, dada la personalidad de Lester, probablemente tenía los antecedentes penales de Tommy archivados. Si Lester realmente tuviera esas cosas, podría usar la mano de Lester para sujetar a Tommy. Un momento, voy a hacer una llamada primero. Mientras Jianwei hablaba, abrió la puerta del coche y salió. Marcó el número de Lester. Antes de que Jianwei pudiera siquiera hablar, la voz de Lester se escuchó rápidamente. Sé por qué me buscas. Jianwei. Interrogación de cierre. Acabo de escuchar su conversación con total claridad a través del micrófono del auricular. ¿Quieres preguntarme si tengo los antecedentes penales de Tommy, verdad? Lester habló, y sus palabras dieron justo en el clavo con lo que Jianwei estaba pensando. Sí. Sin ningún tipo de ocultamiento, Jianwei lo admitió con franqueza. Entonces ha venido a la persona indicada. ¿De verdad que tengo una copia de los antecedentes penales de Tommy, relacionados con guerras de pandillas y drogas? Timbre. Tras las palabras de Lester, apareció una notificación. Se envió un correo electrónico anónimo con un vídeo al teléfono de Jianwei. Este es un vídeo de Tommy matando a alguien. Creo que con eso debería bastar. Jianwei asintió. Este simple vídeo bastó para que Jianwei pusiera freno a este futuro alcalde de la ciudad del pecado. Tras colgar el teléfono, abrió la puerta del coche y volvió a entrar. Tommy y Caribella seguían hablando de asuntos relacionados con el alcalde de Sin City. Junto a ellos, Xiao Qiao se estaba quedando dormida de aburrimiento. Ejem. Jianwei tosió, interrumpiendo a los dos que estaban en medio de una acalorada discusión. Si no hay otra opción, que Tommy sea el alcalde. Creo que lo más apropiado es que un vecino de confianza asuma el cargo. Charlaron unos minutos más. Jianwei se abrochó el cinturón de seguridad y le dio un golpecito en la cabeza a Bruce, indicándole que se marchara. Justo cuando el coche salía de la playa, llegó la notificación del sistema, aunque con retraso. Tarea. Fábrica de esmeraldas de la corona terminado. Se está distribuyendo la recompensa para el lacayo Tiger, PD. Hoy surgió un imprevisto, por lo que la actualización se ha retrasado. Disculpen las molestias. Anuncio problemático. Infórmale. Aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 81 Capítulo 81 del pasado del padre de Tommy y Jian. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 81. El pasado del padre de Tommy y Jianwei. Recompensa obtenida. Mejora de habilidad exclusiva para la mascota lacayo tigre, exp del sistema más 100. Sistema actual de exp. 200, 500. Completa misiones de secuencias para ganar exp. La exp se puede usar para desbloquear y comprar espacios para seguridad. Mejora de habilidad exclusiva del lacayo mascota. La habilidad fuerza bruta del lacayo mascota tigre ha sido mejorada. Iniciar actualización. El contenido de la recompensa era el mismo que la última vez que participó White Horse, nada particularmente novedoso. La mayor recompensa de la misión actual de Jianwei no fueron las recompensas otorgadas por el sistema. En comparación con esto, los beneficios que la agente de inteligencia y Cabella podía aportar a Jianwei eran sin duda mucho mayores. El hecho de que uno de sus propios hermanos se convirtiera en alcalde de Sin City hizo que Jianwei se sintiera aún más complacido.
Además, Jian Wei tenía los medios suficientes para contener a Tommy, el hombre que estaba a punto de convertirse en alcalde. Al extender la mano para presionar el panel, apareció inmediatamente un mensaje que indicaba el inicio de la mejora de la habilidad. Actualización exitosa. Has obtenido un golpe de habilidad crítica fuerza bruta aura del rey bestia Miedo originado en el limaje. Al activarse, esta habilidad cubre un área indiscriminadamente. Aquellos que se encuentren dentro experimentarán miedo psicológico, y la fuerza del usuario se duplicará al leer la descripción de la habilidad que tenía delante. Jian Wei sintió que el contenido se volvía cada vez más fantástico, como si estuviera en un mundo de cultivo inmortal. Aunque en este mundo había yetis, vampiros, extraterrestres, hombres lobo, bueno, Jian Wei no podía negar que este mundo realmente no parecía tan simple como había pensado. Sus habilidades ordinarias, aunque ligeramente especiales, claramente no eran suficientes para enfrentarse a este grupo de criaturas sobrenaturales. De regreso al apartamento, Tommy y Cabella ya se habían marchado, habían ido a algún sitio a hablar sobre la posibilidad de convertirse en alcalde. Mientras tanto, Jian Wei abrió la puerta del apartamento. Lester estaba sentado en la cama, con la mirada fija en la pantalla sin parpadear, y llevaba puestos unos auriculares. Tenían un aspecto un tanto tosco, algo similar a los auriculares militares que se ven habitualmente en las películas bélicas estadounidenses. ¿Has vuelto? Al oír el sonido de la puerta abriéndose a sus espaldas, Lester no se dio la vuelta, seguía concentrado en el contenido de sus auriculares. Saludó con la mano derecha a Jian Wei, que estaba en la puerta, y luego señaló otros auriculares que había a un lado. Sabía que no confiarías en Tommy. Le puse un espía a ese chico. Ven y escucha. Jian Wei dejó en el suelo las dos bolsas de basura negras que llevaba consigo, las cuales contenían la parte que él y Lester habían obtenido de esta misión. Miró a Lester con confusión. Jian Wei no esperaba que Lester anticipara este punto. Y sin decirle una palabra, en realidad había colocado a un espía en Tommy. ¿No temes que si él se entera, la relación entre ustedes dos se deteriora? Jian Wei apoyó una mano en la mesa y con la otra cogió los auriculares. ¿Agriarse? Imposible. Esto es por tu bien. Aunque tenga quejas, tendrá que tragárselas. Además, es imposible que tenga quejas. Al colocarse los auriculares contra la oreja, Jian Wei no comprendió por qué Lester estaba tan seguro cuando decía eso. A partir de la trama del juego, Jian Wei llegó a comprender en cierta medida la personalidad de Tommy. Valoraba la lealtad y la amistad, pero era implacable con los traidores. Incluso con Lance, a quien lo había seguido durante tanto tiempo, en el momento en que Lance decidió traicionarlo, sin importar cuánta amargura sintiera Tommy en su corazón, al final, levantó su arma y mató a Lance. Jian Wei no se atrevió a arriesgarse a que sus acciones hicieran que Tommy perdiera los estribos, poniendo en peligro su buena relación, en una venganza de sangre. Sin embargo, la voz que se escuchó a continuación a través de los auriculares dejó a Jian Wei ligeramente atónito. Después de todo, eres una figura veterana en la ciudad del pecado. ¿De verdad te conformas con seguir los planos de un niño? ¿Dejar que te pase por encima tan fácilmente? La voz era muy clara. Jian Wei reconoció inmediatamente a quien hablaba. Era y Cabella. Lo he dejado muy claro. No me interesa en absoluto si puedo convertirme en alcalde de la ciudad del pecado. Tus trucos para sembrar la discordia son inútiles conmigo. Si sigues así, no me culpes por ser descortés. En el instante en que Cabella terminó de hablar, la voz de Tommy, resonando como una gran campana, se escuchó en los auriculares. Jian Wei se quitó los auriculares y miró a Lester con extrañeza. Hace un momento, Cabella quería que Tommy te traicionara después de convertirse en alcalde, pero Tommy se negó. En realidad, no tienes por qué desconfiar tanto de Tommy. Lester se quitó los auriculares y giró laboriosamente su silla de ruedas para quedar frente a Jian Wei. Puaj, esta silla de ruedas es demasiado rígida. Por eso a menudo no me gusta sentarme en ella. Tras quejarse, Lester extendió la mano y se dio unas palmaditas suaves en la frente. Bien, hablemos de negocios. Tommy es una persona muy sentimental. Esa es una de las razones por las que pude hacerme amigo suyo. Jian Wei mantuvo un lado de los auriculares pegado a su oreja, escuchando atentamente los movimientos que ocurrían en el interior. Jian Wei sabía perfectamente de qué hablaba Lester. Cuando llegó por primera vez a Las Vegas, Michael, tu padre, y yo ya habíamos robado un banco allí. Lester se esforzó por describir lo que sucedió después de que se completó esa misión. Tu padre conoció a Tommy al día siguiente del robo. Ese chico solo tenía 25 años en aquel entonces. Hablando de eso, sus habilidades eran bastante buenas.
Con unos 20 años, ya había ascendido hasta convertirse en un ejecutivo de una banda. Es una lástima que haya pagado las consecuencias por su jefe y haya desperdiciado 5 años para nada. Se podría decir que tuvo suerte, al conocer a tu padre nada más salir de prisión. Mientras Lester hablaba, de repente soltó una risita. A ojos de Jian Wei, esa sonrisa tenía un matiz de burla. Una vez transcurridos esos 5 años, su jefe lo envió a Las Vegas, alegando que era para que Tommy trabajara para la banda de allí. Pero en realidad, se trataba simplemente de exiliarlo a un lugar alejado del centro de poder de la banda. Jian Wei tenía claro todo lo que Lester había dicho hasta el momento. No tenía mucho tiempo para escuchar las tonterías de Lester ahora mismo. Ve al grano. Lester quería continuar la historia a su propio ritmo, pero al ver que Jian Wei parecía impaciente, simplemente tosió 2 veces y centró su atención en el punto principal. La razón por la que Tommy no te traicionará se reduce, naturalmente, a tu padre. La primera vez que Tommy intercambió marihuana por dinero en Las Vegas, tu padre tuvo la suerte de salvarle la vida. Jian Wei escuchó atentamente, sin esperar que su padre tuviera realmente algún pasado con Tommy. Por supuesto, eso era solo la cosa más insignificante entre todas ellas. Jian Wei. ¿Salvarle la vida se consideraba algo insignificante? Entonces, ¿qué se consideraba algo importante? Tu padre salvó a Tommy al menos 10 veces. Además de eso, ayudar a Tommy a vengarse sangrientamente de su antigua pandilla, ayudarlo a apoderarse de los bienes de Díaz. Lester hizo una pausa, rascándose la cabeza grasienta un par de veces. Hay demasiadas cosas así. Ni siquiera recuerdo algunas. En breve, estallido. Joder, son estos tíos. Encuentra a ese ladrón de coches. Antes de que Lester pudiera terminar, la puerta se abrió de una patada con un estruendo. 7 u 8 militantes fuertemente armados, con el logotipo de Merriweather impreso en sus pechos, irrumpieron simultáneamente. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 82 Capítulo 82 El equipo genético especial de Merriweather modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 82. El escuadrón genético especial de Merriweather. Todo sucedió demasiado de arrepentimiento. Los auriculares que Lester sostenía cayeron al suelo cuando se sobresaltó al ver a la gente que apareció repentinamente. Dentro de la habitación, unos cañones de armas oscuras apuntaban a Jian Wei y Lester, y el hedor a muerte se extendía hacia ellos. Ustedes, todos ustedes. Lester quería retirarse, pero la parálisis en sus piernas limitaba su movilidad. Sin embargo, Jian Wei no estaba particularmente asustado, aunque sí se había sobresaltado cuando irrumpieron por primera vez. Pero rápidamente se tranquilizó. No era la primera vez que tanta gente lo encañonaba. Casualmente, este grupo de militantes de Merriweather le brindó a Jian Wei la oportunidad de poner a prueba su nueva habilidad. Aura del Rey Bestia. En el instante en que se activó la habilidad, un aura invisible se expandió por la estrecha habitación. Jian Wei pudo ver claramente cómo los chicos de Merriweather que estaban frente a él tropezaban visiblemente. Quizás porque estaban bien entrenados y tenían una gran fortaleza mental, aparte de los tropiezos, no se observará ninguna otra reacción por su parte. Crack, crack. Jian Wei presionó los puños, produciendo una serie de chasquidos secos, como si estuvieran tostando granos de café. El repentino aumento de potencia le produjo cierta excitación. No hubo habilidades ostentosas, solo un aumento puro de fuerza, pero aún así dejó a Jian Wei bastante embriagado. Algo anda mal. Acaben con estos dos. El líder militante de Merriweather claramente presentó que algo andaba mal y señaló con el dedo a Jian Wei y Lester. Los subordinados que estaban detrás de él sostenían sus armas, sin apartar las bocas de los cañones de Jian Wei. Estallido. En el momento en que se acercaron, Jian Wei se movió. La mejora general de atributos derivados del aumento de fuerza permitió a Jian Wei aparecer detrás de uno de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Cuidado. El jefe de escuadrón, que era el que estaba más lejos de Jian Wei, reaccionó primero y gritó una advertencia a sus compañeros. El militante que estaba frente a Jian Wei reaccionó gracias a la advertencia del líder del escuadrón. Pero reaccionar no significaba que su cuerpo pudiera seguirle el ritmo. La mano de Jian Wei se movía con extrema rapidez. Le dio una bofetada al militante justo en la cabeza. Estallido. El sonido de una explosión resonó en la habitación. La cabeza del militante parecía una sandía. Todo se desmoronó. No. El líder del equipo gritó, con la cara salpicada de la masa encefálica de su compañero. Fuego. Fuego. El giro inesperado de los acontecimientos provocó un momento de pánico en el jefe de escuadrón, pero rápidamente dio la orden que consideró más correcta.
Tras recibir la orden de su líder, varios soldados estaban a punto de apretar el gatillo. Visión superdinámica. Jiang Wei activó rápidamente la habilidad. El tiempo pareció detenerse y la velocidad de las balas voladoras disminuyó significativamente. Dio una patada desde el suelo, y las baldosas pulidas del piso se hicieron añicos bajo su pie. Para evitar que Lester quedara atrapado en el fuego cruzado de la próxima pelea, Jiang Wei lo levantó y lo arrojó sobre un sofá que estaba a lo lejos. Ruido sordo. Lester cayó sobre el sofá con un golpe seco, y la visión dinámica de Jiang Wei se desactivó. Las balas impactaron en varios muebles de la habitación, rebotando al azar. Un militante miró la silla de ruedas vacía y preguntó confundido: ¿Dónde están? En un abrir y cerrar de ojos, las dos personas que estaban allí de pie habían desaparecido por completo. ¿Me estás buscando? La voz provenía de detrás del militante. Estremeciéndose, el militante se giró rígidamente. Jiang Wei, que había estado delante de él, había aparecido detrás de él en algún momento. Exclamó conmocionado: ¿Cómo es posible? La velocidad de un ser humano es en realidad mayor que la de una bala. Pero lo que le esperaba no era una respuesta de Jiang Wei, sino una bofetada despiadada. Se dio cuenta de que la fuerza del enemigo parecía superar su capacidad de resistencia. El jefe de escuadrón respiró hondo, y su mirada hacia Jiang Wei se tornó feroz. Todo esto es culpa tuya. Con una mirada sombría, el líder del escuadrón finalmente habló: Usen el suero alfa. Capitán, un hombre intentó hablar, pero el jefe de escuadrón lo interrumpió sin contemplaciones. Úsalo. Este denominado suero alfa era un suero genético desarrollado previamente por Meriwether, capaz de potenciar los atributos físicos de una persona hasta el límite humano en poco tiempo. Dependiendo de la condición física del usuario y la tolerancia de su cuerpo, incluso era posible superar el límite humano. Ya en la fase experimental del suero alfa, Meriwether había llegado a esta conclusión a través de ensayos en humanos. Un adicto físicamente débil, tras usar el suero, vería cómo su fuerza general alcanzaba un nivel infinitamente cercano al límite humano en un corto periodo de tiempo. Mientras que un soldado de élite alcanzaría el límite humano al 100% después de su uso, con una probabilidad del 15% de superarlo. En los experimentos de Meriwether, una persona que alcanzara el límite humano de fuerza podía ejercer fácilmente 1 tonelada de fuerza. En cuanto a aquellos que podían superar el límite humano, su fuerza generalmente alcanzaba las 1,5 toneladas. Sin embargo, si bien su fuerza aumentaba drásticamente, sus cuerpos también se deterioraban rápidamente. Al igual que ahora, el jefe de escuadrón se inyectó un vial del suero directamente en el brazo. Los demás soldados dudaron, pero finalmente tomaron la misma decisión que su líder. Originalmente no tenían previsto utilizar este suero. Después de todo, el esfuerzo para el cuerpo fue demasiado grande. Pero sin el suero, dada su propia fuerza, les era imposible sobrevivir en manos de Jiang Wei. ¡Puaj! Gemidos de dolor escaparon de la nariz del jefe de escuadrón mientras grietas parecidas a telarañas comenzaban a extenderse por su rostro. Como un papel pintado viejo y despegado. Al instante siguiente, la piel del jefe de escuadrón comenzó a abultarse, y la piel agrietada fue empujada por su cuerpo en expansión, cayendo al suelo. Músculos enrojecidos y palpitantes quedaron expuestos al aire. La fuerza del líder del escuadrón había alcanzado el límite humano, e incluso lo había superado. Interesante. La mirada de Jiang Wei recorrió a los militantes, deteniéndose finalmente en uno que se mostraba ligeramente indeciso. Al instante siguiente, con toda su fuerza, Jiang Wei apareció ante el hombre. Agarró el brazo del hombre, impidiéndole inyectarse el suero en el cuerpo. Le arrebató el suero de la mano al hombre y examinó con curiosidad el líquido azul que contenía. Era muy diferente del vial de suero que Jiang Wei había arrebatado del club nocturno horas antes. Rugido. De repente, un rugido bestial provino de detrás de Jiang Wei. Jiang Wei se giró y vio un puño que silbaba hacia él. Cruzando los brazos sobre el pecho, Jiang Wei no esquivó el golpe, sino que optó por recibirlo. ¡Bastardo! ¡Muere! El puño golpeó los brazos de Jiang Wei con un bang. Y este salió disparado hacia atrás, estrellándose violentamente contra la pared que tenía detrás. Sacudiendo sus brazos entumecidos, Jiang Wei pudo hacerse una idea general de la fuerza de su oponente tras aquel golpe. Tiene buena fuerza, pero aún es bastante más débil que yo. Al mirar a los 5 hombres restantes, Jiang Wei esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Anuncio problemático? Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 83 Capítulo 83 Efectos secundarios de los agentes genéticos modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 83.
Efectos secundarios del sueño genético. La fuerza del jefe de escuadrón sin duda había superado los límites del cuerpo humano. Para una persona común y corriente, este nivel podría representar un abismo insuperable. Pero para Jiang Wei, solo podía considerar su punto de partida. Con el perfeccionamiento de sus nuevas habilidades, el límite físico actual de Jiang Wei podría alcanzar la aterradora cifra de 4.000 kilogramos. En pocas palabras, se trataba de 4 toneladas de fuerza inmensa. A ojos de Jiang Wei, la fuerza del líder del escuadrón era simplemente la de un bebé ligeramente más fuerte que la media. Con una patada arrepentida y poderosa contra el suelo, todo el cuerpo de Jiang Wei se lanzó hacia adelante. Bajo la influencia de su aterrador poder, el líder del escuadrón contrario pudo incluso oír débilmente el sonido explosivo del aire desgarrándose. En el instante en que el puño se acercó al jefe de escuadrón, el instinto primario de su cuerpo ante el miedo hizo que sus piernas flaquearan, provocando que cayera en cuclillas directamente al suelo. Dentro de la silenciosa habitación, el puño de Jiang Wei levantó una ráfaga de viento. El jefe de escuadrón incluso pudo sentir el escozor cuando el puño rozó su cuero cabelludo. Al ver el suelo agrietado no muy lejos, el jefe de escuadrón perdió toda la confianza que tenía antes. Una vez que el miedo echa raíces en el corazón, resulta difícil reprimirlo. Ahora, lo único que quería era darse la vuelta y huir. Pero Jiang Wei no le daría esa oportunidad. Dejar que un tigre regresara a las montañas estaba destinado a acarrear un sinfín de problemas. Ese no era el estilo de Jiang Wei. Al ver que su puño no había alcanzado al líder del escuadrón, Jiang Wei inmediatamente aprovechó el impulso con la pierna trasera, propinándole un rodillazo en la cara. Grieta. Bajo el fuerte rodillazo de Jiang Wei, la cabeza del líder del escuadrón emitió un sonido de huesos rompiéndose, y los globos oculares dentro de sus cuencas quedaron reducidos a pulpa. Sangrando por los 7 orificios, el hombre se desplomó al suelo, sin aliento alguno. Todo sucedió demasiado rápido, tan rápido que los demás militantes, que acababan de terminar de inyectarse el suero genético, apenas habían completado su transformación física. Su jefe de escuadrón había sido asesinado a golpes a sangre fría. Capitán. Uno de ellos rugió. Tras usar el suero genético, el aspecto general de esta persona era prácticamente idéntico al líder del escuadrón de hace un momento. La única diferencia era quizás su físico ligeramente más pequeño. Jiang Wei se frotó la barbilla mientras observaba a los militantes que habían completado sus transformaciones uno tras otro. Si al líder del escuadrón de hace un momento se le puede considerar un mini jefe, entonces estos tipos que quedan, al menos podrían considerarse grupos de élite. Sin embargo, a Jiang Wei ni siquiera le importaba el líder del escuadrón, así que ¿qué importaban unos cuantos enemigos de élite menores? Siguiendo la misma rutina, se impulsó desde el suelo y lanzó un puñetazo, mientras el sonido del viento se elevaba a su alrededor. Es evidente que estas personas no tenían los mismos excelentes reflejos instintivos que el jefe de escuadrón. Para Jiang Wei, luchar contra ellos no era diferente a cortar melones y rebanar verduras. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedó una persona de pie entre las que estaban frente a él. Monstruo, eres un monstruo. El último hombre seguía retrocediendo, su valor destrozado mientras hablaba con voz temblorosa. Eres un humano sobrenatural, ¿verdad? De repente, el soldado restante pareció pensar en algo y soltó. Inmediatamente se dio la vuelta y se preparó para huir. ¿Por qué yo? No quiero pelear con estos humanos sobrenaturales. Al ver esto, Jiang Wei estuvo a punto de perseguirlos de inmediato. Pero se produjo una mutación repentina. Tras dar apenas unos pasos, el cuerpo del soldado comenzó a desintegrarse poco a poco. De repente, apareció agua con sangre que empapó su uniforme. Entonces, bajo la mirada de Jiang Wei, el hombre finalmente se desplomó débilmente y su cuerpo comenzó a derretirse como un bloque de hielo. ¿Por qué? Claramente aún no han pasado 30 segundos, en un instante, solo quedó en el suelo un charco de carne desmenuzado. Intrigado, Jiang Wei subió unos escalones para echar un vistazo. Además de la carne desmenuzada, solo había huesos blancos cubiertos de grietas. Como es lógico, este fue probablemente un efecto secundario de ese sueño. Si bien aumentaba la fuerza del usuario, también desintegraba indirectamente su cuerpo. Por otro lado, Lester aún estaba algo conmocionado. Todo sucedió demasiado rápido, pero a la vez pareció increíblemente largo. Desde el momento en que los hombres irrumpieron en la habitación hasta que Jiang Wei acabó con ellos, solo había transcurrido un minuto. Al ver las jeringas que quedaban en el suelo, Jiang Wei desactivó su habilidad. La sensación de un poder capaz de destruir el mundo desapareció de su cuerpo. Tras recoger una jeringa del suelo, Jiang Wei se sumió en profundos pensamientos.
No sabía si todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Meriwether estaban equipados con este suero genético. Si ese fuera el caso, entonces Meriwether sin duda poseía la fuerza de combate individual a corto plazo más poderosa del mundo. Pero tras pensarlo bien, Jiang Wei sintió que era imposible. Después de todo, con un suero así, el coste de producción debe ser elevado. Querer que todos los miembros de Meriwether estén equipados con algo así, era claramente un poco irrealista. Jiang Wei se puso de pie y miró a Lester. Una vez que dejó de estar oprimido por el aura del rey bestia de Jiang Wei, el hombre comenzó a jadear frenéticamente. Sus extremidades se contraían y su dedo temblaba mientras señalaba un punto en el suelo. Jiang Wei siguió la dirección del dedo y vio un inhalador azul para el asma tirado tranquilamente en el suelo. Jiang Wei reaccionó de inmediato. Lester estaba sufriendo un ataque de asma. Jiang Wei cogió rápidamente el inhalador y se lo metió en la boca a Lester. Tras inhalar el aerosol, el estado de Lester finalmente mejoró ligeramente. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Lester, completamente conmocionado, mirando el suelo destrozado. Talento natural. Jiang Wei no quería hablar mucho de esos temas. Como era de esperar, Lester comprendió las intenciones de Jiang Wei y no quiso insistir. Estos sueros, son realmente poderosos. Lester se puso de pie y, temblando, recogió una jeringa que estaba esparcida por el suelo. No esperaba que existiera un suero capaz de otorgar una fuerza tan anormal, pensé que era solo una broma. La voz de Lester era muy suave, tan suave que Jiang Wei casi no podía oírlo. Jiang Wei, ¿acabas de apartar un frasco del suero? Lester se giró con semblante serio, con una expresión tan severa como siempre. Jiang Wei no dijo nada, sino que sacó directamente el frasco de suero que había guardado anteriormente. Solo este frasco. Si lo quieres, tómalo. Mientras hablaba, le entregó el suero directamente a Lester. Jiang Wei creía que aquello no le sería de mucha utilidad. Conservarlo no sería más que un objeto de colección. Sería difícil encontrarle otro uso. Sin embargo, dado que Lester lo estaba pidiendo, era evidente que le resultaría útil. Era mejor simplemente dárselo. Gracias. Al contemplar el suero que reposaba tranquilamente en su mano, un brillo intenso apareció en los ojos de Lester. Rápido. Debemos garantizar la seguridad del joven asiático y del anciano que está en la casa. El jefe Tommy dijo. Todos los demás, no dejen a nadie con vida, elimínenlos a todos. En ese preciso instante, el sonido de pasos ruidosos mezclado con conversaciones dispersas provino repentinamente del exterior de la puerta. Jiang Wei frunció el ceño. Le costaba creer que vinieran más enemigos. Sin embargo, mientras Jiang Wei escuchaba la voz de la persona que hablaba, sintió que le resultaba algo familiar, aunque por un momento no pudo recordar de dónde la decía. Hasta que el orador irrumpió en el apartamento que había quedado destrozado en la batalla, y la mirada de Jiang Wei se desvió hacia, bajo su piel morena, lucía unas gafas de sol naranjas y un corte de pelo rapado. Vestía un traje blanco, pero debido al forro morado, no parecía muy serio. Con solo una mirada, Jiang Wei reconoció la identidad de esa persona. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 84 Capítulo 84 Lance. Maestro, por encima de mí. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 84. Lance. Maestro, por favor acepte mi arco. Lanza. ¿En realidad no está muerto? ¿Acaso no ocurrió la traición entre él y Tommy? Jiang Wei estaba bastante confundido ahora. Lógicamente, puesto que Tommy ya había tenido éxito, según la trama de Vice City, Tommy ya debería haber matado a Lance a tiros. Jiang Wei frunció los labios. Parecía que solo había una explicación. La trama de este mundo no era la que él conocía. ¿Qué ha pasado aquí? Lance fue el primero en entrar, y la carne picada que cubría el suelo fue un shock brutal para sus sentidos. El olor metálico, parecido al óxido, de la sangre seguía llegando a su nariz. ¿Lance? ¿Qué hacen ustedes aquí? Lester aún sostenía el inhalador para el asma que Jiang Wei le había dado, apoyado contra la pared con la otra mano mientras se acercaba lentamente. Tommy dijo que algo había pasado aquí y nos pidió que fuéramos a verlo. Lance sostenía una pistola en una mano mientras que con la otra se pellizcaba la nariz con fuerza. Su mirada se detuvo un instante en los cadáveres decapitados y la carne picada que yacían en el suelo, antes de apartarla rápidamente. Lance continuó. ¿Qué sucedió exactamente aquí? ¿Por qué hay tantos cadáveres? ¿Podrían ser estos los intrusos? Tras recibir noticias de su hermano mayor, Tommy se apresuró a venir aquí sin perder un instante. El lugar donde vivía no estaba lejos de aquí, para empezar. Un viaje de ida y vuelta no duraría ni 2 minutos.
Al principio, mientras se apresuraba a llegar, le preocupaba un poco que, si llegaba demasiado tarde, los invitados del jefe podrían estar en peligro. Pero ¿quién podría haber imaginado que, en tan poco tiempo, todo este grupo sería aniquilado sin un solo superviviente? Así es, ha llegado en el momento perfecto. Ayuda a poner en orden a estos tipos. Los ojos de Jian Wei se detuvieron en Lance solo por un instante antes de coger un pañuelo del sofá que tenía detrás y limpiarse la sangre de las manos. ¿Te encargaste de todos ellos tú solo? Lance saludó con la mano a sus subordinados, indicándoles que se pusieran a trabajar. Él mismo se acercó a Jian Wei, mirando al joven, relativamente fuerte, que tenía delante con asombro y confusión. Sí. Jian Wei no lo ocultó. Su personalidad hacía que no le importara un asunto tan insignificante. ¿Eres de Waxia? Al oír esto, el tono de Lance se volvió particularmente respetuoso, incluso utilizando honoríficos. Jian Wei. Al instante siguiente, Lance se arrodilló deslizándose y se lanzó frente a Jian Wei con una expresión que distaba mucho de ser seria. Era una persona completamente diferente a la que acababa de entrar, vestida formalmente pero con un toque de arrogancia. ¿Qué estás haciendo? Jian Wei saltó a un lado, temiendo que el hombre se estuviera postrando para ganar algo de su esperanza de vida. Has eliminado a muchísima gente. Debes ser muy fuerte. ¿Acaso la gente de Waxia no requiere una ceremonia de maestro-discípulo para la enseñanza? Quiero aprender de ti. Su chapurreado idioma Waxia resultaba bastante irritante para los oídos. Jian Wei finalmente lo entendió. Resultó que Lance lo había visto neutralizar a tantos hombres armados. Y pensó erróneamente que poseía una gran fuerza. Un poco avergonzado, Jian Wei levantó rápidamente a Lance. Realmente no puedo enseñarte eso. No sé nada al respecto. Jian Wei miró a Lance directamente a los ojos, hablando muy seriamente. Era plenamente consciente de sus propias capacidades. Fue capaz de derrotar a esos militantes únicamente gracias a su inmensa fuerza. Lance se sacudió el polvo de las rodillas y su rostro reflejaba la decepción. Ya veo, entonces es una verdadera lástima. Jian Wei. Por cierto, ¿cómo llegaste hasta aquí? Desde que nos topamos con estos problemas hasta ahora, solo, tras mirar su reloj, Jian Wei continuó. Solo han pasado 3 minutos. Lance se enderezó. A su alrededor, algunos de sus secuaces movían los cuerpos, mientras que otros limpiaban la casa. Ah, eso. Creí que Tommy ya te lo había contado. Lance estaba a punto de explicárselo a Jian Wei cuando, de repente, se oyó una voz desde fuera de la puerta. Déjame explicártelo mejor. La voz me resultaba familiar. Era la de Tommy, el que no sabía nadar. Aún con el arma en la mano, Tommy entró directamente, pero quedó de pie junto a la puerta dañada. Entonces, Tommy dobló las piernas y se agachó, mientras sus dedos rebuscaban entre los fragmentos de la puerta. Mira esto. Tommy sacó un componente electrónico de entre los fragmentos de la puerta. Al ascender desde abajo, me he ganado bastantes enemigos. Aunque no se atreven a buscar problemas abiertamente, a menudo me causan pequeños quebraderos de cabeza, lo cual resulta molesto. Tommy dijo, y luego arrojó el componente electrónico de nuevo al suelo. Estas casas mías en las que no vivo a menudo reciben visitas frecuentes. Así que instalé alarmas en las puertas. Mientras la puerta no se abra con llave, se activa la alarma. Por eso también pude llegar rápidamente. Al oír esto, Jian Wei asintió. La explicación de Tommy era bastante plausible. Sin embargo, algo que desconcertó a Jian Wei fue que su paradero y el del Lester no deberían haber sido revelados. Aunque el coche que conducían era el Scarab que le habían robado a Devin. Su aspecto había sido modificado drásticamente. Incluso si el propio Devin estuviera aquí, sería difícil reconocer el coche a simple vista. ¿Cómo demonios lo encontraron esos tipos de Meriwether? Jian Wei apoyó la barbilla en el dedo, con la mirada pensativa. Jian Wei preguntó. ¿Quién más sabe que nos estamos quedando aquí? Tommy estaba sentado en el sofá, sin mirar a Jian Wei. Conocía la gravedad del asunto, así que su mente trabajaba frenéticamente. Pero aún no lograba averiguar quién había filtrado la dirección. Justo cuando estaban desconcertados, Tommy recibió una llamada inesperada en su teléfono. Como de costumbre, Tommy contestó y puso el teléfono en altavoz, sonrió y dijo. Paul, en vez de investigar sobre tus coches, ¿qué te hizo pensar en llamarme? Al otro lado del teléfono, el hombre llamado Paul permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente, pero no respondió a la pregunta de Tommy. Jefe, ¿cómo ha considerado el asunto que le mencioné? Unirnos a Meriwether es nuestro destino final. Sin City ya no es adecuada para nuestro desarrollo continuo. Ya he entregado mi muestra de lealtad. Ahora solo estoy esperando su aprobación.
Las palabras de Paul hicieron que la expresión de Tommy pasara de una sonrisa a una mirada de rabia. Este subordinado suyo le había sugerido unirse a Meriwether hacía mucho tiempo. Cada una de sus palabras daba a entender que Sin City estaba acabada y que quería que él aceptara rápidamente. Pero nada de eso importaba ahora. Porque justo en ese momento, los ojos de Tommy habían divisado el distintivo exclusivo de Meriwether en el pecho de un cadáver en el suelo. Al relacionar esto con el símbolo de lealtad que Paul acababa de mencionar, un mal presentimiento invadió la mente de Tommy. Un pensamiento aterrador surgió en su corazón. Sospechaba firmemente que Paul había filtrado la ubicación de Jianwei. Tommy miró a Jianwei, que estaba a su lado, luego apartó la mirada y volvió a concentrarse en su teléfono. Paul, ¿le dijiste algo a Meriwether? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 85 Capítulo 85. Déjamelo a mí, puedes estar tranquilo. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 85. Déjamelo a mí y ten la seguridad de que todo está bien. ¿Qué? Paul no reaccionó por un momento, con la mente en blanco, pero rápidamente comprendió a qué se refería Tommy. Como si estuviera informando de asuntos oficiales, Paul soltó una risita 2 veces por teléfono antes de continuar. Ya le he dicho a Meriwether dónde se encuentran esos 2 tipos. Reconocí ese coche a simple vista. Es el mismo modelo que el que perdió Devin, accionista de Meriwether. Al escuchar las palabras de Paul, Tommy entrecerró los ojos. Tal como Jianwei había pensado, Tommy siempre había detestado a los traidores. Tras respirar hondo 2 veces, Tommy no reaccionó con furia de inmediato, reprimiendo la ira que sentía en su corazón. Tommy subió el volumen del teléfono al máximo y le hizo una señal a Jianwei para que se acercara y siguiera escuchando. Por teléfono, la voz de Paul continuó. Aunque no sé si es el mismo. Pero como además es la versión blindada, creo que mientras insistimos en que esos 2 tipos la robaron, la gente de Meriwether no se fijará demasiado en los detalles. Paul se emocionaba cada vez más mientras hablaba, pero Jianwei y Tommy ya habían silenciado el micrófono. Pregúntale si sabe quién conducía el coche. Jianwei y Tommy intercambiaron una mirada, y él hizo la pregunta que le preocupaba. Si la otra persona supiera su identidad, a Jianwei le preocupaba que la trama posterior no pudiera avanzar. Tommy se acercó, luego volvió a encender el micrófono y le preguntó a Paul. Paul, ¿sabes quién conduce? Al otro lado del teléfono, era evidente que Paul no esperaba que Tommy hiciera esa pregunta. Por supuesto que lo sé. Al oír estas palabras, el corazón de Jianwei se encogió. ¿No son sus invitados? Aunque sean sus invitados, esto concierne al futuro de los hermanos. Además, aunque no sé sus nombres, ¿qué hay de qué preocuparse con un niño y un discapacitado? Paul era indiferente. En su opinión, Jianwei y Lester eran como cualquier otro abuelo y nieto que se pudiera ver por la calle. No merecía la pena mencionarlos en absoluto. De acuerdo, necesito pensar en esto. Tommy colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla con la mirada perdida. Desde el primer momento en que conoció a Paul, Tommy se dio cuenta de la enorme ambición que tenía este tipo. Incluso se podría decir que este tipo era aún más ambicioso que el propio Tommy. Y ahora, una pequeña ciudad del pecado ya no podía satisfacer su apetito. ¿Qué piensas hacer? Tommy se apoyó en los reposabrazos del sofá, con la mirada fija en Jianwei y Lester. Lester no respondió, pero Jianwei tuvo una opinión al respecto. A este tipo no se le puede tener cerca. Tommy movió la cabeza en señal de acuerdo. Tommy llevaba mucho tiempo disgustado con el comportamiento rebelde de Paul, que desobedecía las órdenes. Desafortunadamente, se vio obstaculizado por el hecho de que la otra parte era una figura veterana de la banda. Tommy no podía hacer nada contra Paul sin una razón legítima. Pero ahora era diferente. Paul ya había violado las reglas que Tommy había establecido para la pandilla en aquel entonces. Eso significaba absolutamente ninguna traición ni venta de la banda. Y Paul había violado 2 reglas de la pandilla a la vez. En cuanto a cómo exactamente traicionó a la banda, Tommy. El derecho final de interpretación me corresponde a mí. Es una buena sugerencia. Me encargaré de esto. Este lugar ya no es habitable. Te buscaré un nuevo lugar donde hospedarme. Jianwei ascendió y salió del apartamento dañado con Lester. A la mañana siguiente, Jianwei se levantó temprano. Después de completar la misión en Sin City, planeaba marcharse de inmediato. El sol acababa de salir sobre Sin City, y Lester y Jianwei ya estaban sentados en el escarabajo. Fuera del coche, Tommy apoyó la mano en la puerta y metió un teléfono dentro. Ya me he encargado de ese traidor, Paul.
Tras coger el teléfono de las manos de Tommy y abrirlo, Jianwei vio un vídeo en su interior. En el vídeo, un hombre con cabello negro con mechones blancos estaba cubierto de moretones y su cuerpo estaba metido en un saco de arpillera amarilla. La persona que filmaba sostenía un cuchillo con una hoja de aproximadamente la longitud del antebrazo de un adulto. Ignorando las repetidas súplicas de clemencia de Paul, el camarógrafo clavó la cuchilla directamente en su abdomen. El vídeo terminó ahí. Jianwei le devolvió el teléfono al anciano, Tommy. ¿Cómo manejaste la situación con Icabella? Su mirada se volvió más fría. En opinión de Tommy, Icabella era en realidad bastante deshonesta. Afortunadamente, Jianwei fue previsor, y Lester había investigado minuciosamente toda la información de Isabella. Anoche, Isabella intentó por todos los medios crear una brecha entre Tommy y Jianwei. Es esta mañana, cuando Isabella se despertó y vio una foto que Tommy le había enviado de su hija. Solo entonces Patty, que originalmente tenía todo tipo de planes, pareció sentar cabeza. Pero Jianwei y Tommy no tenían forma de saber si estaba siendo sincera o si tenía otras intenciones. Ya eran alrededor de las 8 o las 9 de la noche cuando el escarabajo se detuvo. Tras enviar a Lester de vuelta a su casa, Jianwei regresó directamente a la villa de Hollywood. Recibí una llamada telefónica sin previo aviso. Patty, ¿qué tal? Jianwei yacía en la cama, con la voz teñida de cansancio. Aunque solo llevaba 2 días en la ciudad del pecado, Jianwei había estado bastante ocupado. Nada, solo quería preguntar qué estás haciendo, y quería pedirte ayuda. Patty fue directa al grano y explicó el motivo de su llamada. Jianwei se frotó las sienes y preguntó directamente. ¿Qué pasó? Me he encontrado con un caso muy complicado estos 2 últimos días. Entonces, aunque Patty no terminó de hablar, Jianwei ya había comprendido lo que quería decir. No se trataba más que de que interviniera y ayudara a la policía a resolver el caso. ¿Por qué yo? Jianwei preguntó, desconcertado. Lógicamente, este tipo de cosas no deberían entregarse a un ciudadano honesto como él. Además, esto claramente no se ajustaba al procedimiento operativo estándar de la Policía de los Santos. Me da vergüenza decirlo, pero este caso ya no se puede resolver utilizando nuestros métodos policiales habituales. O mejor dicho, sería muy problemático de resolver. Casualmente, este caso trata sobre si puedo ser ascendido de subinspector jefe a superintendente de policía y asumir el cargo de jefe de policía. Se oía el sonido de papeles pasando al otro lado del teléfono de Patty. Probablemente estaba buscando algo en un libro. Pero en realidad, Patty estaba un poco nerviosa. Esta misión era bastante peligrosa y le preocupaba que Jianwei no estuviera de acuerdo. Tras respirar hondo varias veces, Patty continuó. No puedo dejar ninguna puerta abierta a personas ajenas. Esto no se ajusta a nuestro procedimiento habitual. No me quedó más remedio que acudir a ti. Y sé que siempre sales como justiciero por la noche, y eres muy fuerte. Me siento más a gusto contigo que con cualquier otra persona. Al oír esto, Jianwei asintió para demostrar que había entendido. Entonces recordó de repente que seguía hablando por teléfono, así que respondió de inmediato. ¿De acuerdo, cuándo? Patty no esperaba que Jianwei aceptara tan fácilmente. Ni siquiera había escuchado los detalles de la misión antes de dar su consentimiento. Todavía ni siquiera he presentado la misión, Jianwei. Está bien, déjalo en mis manos y no te preocupes. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 86 Capítulo 86 El Rey Dragón de China. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 86. El Rey Dragón Chino. Independientemente de si Jianwei quería escuchar o no, Patty continuó hablando. Recientemente, una banda de narcotraficantes terroristas apareció en Vespucci. Al otro lado del teléfono, Patty se frotaba la frente de vez en cuando. Varios días consecutivos de trabajo intenso la habían dejado física y mentalmente agotada. ¿Terroristas narcotraficantes? ¿Que los encierren? ¿Por qué complicarlo tanto? Jianwei estaba perplejo. Dado que sabían que la otra parte eran narcotraficantes terroristas, presumiblemente deberían conocer sus identidades generales. Si ese fuera el caso, ¿por qué no enviar simplemente un escuadrón policial a su puerta y sacarlos? Si eso no funcionó, ¿acaso el Departamento de Policía de los Santos no tenía suficientes agentes del equipo SWAT? Jianwei no creía que no pudieran con esos tipos si se desplegaban los equipos de agentes SWAT. En su vida anterior, Jianwei había sido atormentado con bastante frecuencia por esos equipos de oficiales SWAT en el juego. Y lo que es más importante, había un viejo dicho. Para combatir el crimen se necesitan pruebas, pero para combatir el terrorismo solo se necesitan coordenadas.
Jian Wei no creía que Patty no pudiera entender un principio tan simple. Lo haces sonar sencillo, pero estos tipos de alguna manera consiguieron hacerse con la lista de miembros de las fuerzas especiales. Patty sospechó. La información de identidad de todos, incluidas las familias de los miembros de las fuerzas especiales, se ha hecho pública en las redes sociales. Cualquier agente del equipo SWAT que participa en una operación de detención recibe un correo electrónico amenazante. Los correos electrónicos dicen que si se atreven a arrestarlos, tienen muchas maneras de arruinar a sus familias. Y lo que es más importante, los escondidos de estos narcotraficantes son extremadamente difíciles de encontrar. Cada vez que realizamos una búsqueda, nos lleva muchísimo tiempo. Esto ha generado reservas entre muchos oficiales. Jian Wei frunció el ceño. Si ni siquiera la fuerza policial de los Santos podía encontrar la ubicación de estas personas, entonces, por muy fuerte que fuera, probablemente no serviría de nada esperar. Los ojos de Jian Wei se movieron rápidamente a su alrededor. Descartó al instante su pensamiento original cuando cierta persona apareció involuntariamente en su mente. Jian Wei pensó para sí mismo. Lester. Jian Wei ni siquiera necesitó decir mucho sobre las capacidades de ese tipo. Era un hombre capaz de paralizar todo el sistema de tráfico de los Santos en cuestión de segundos. Jian Wei no creía que, con Lester a cargo, no fueran capaces de encontrar un puñado de personas. ¿Jian Wei? Jian Wei. Al ver que Jian Wei no respondía desde hacía un buen rato, Patty lo llamó 2 veces, pensando que tenía miedo. Ah. Te escucho. No parece tan difícil. Te ayudaré. Si no hay nada más, cuelgo. Si necesitas que vaya mañana, envíame un correo electrónico. Después de terminar de hablar, Jian Wei colgó sin dudarlo ni un instante. Al mirar la interfaz de tono demarcado en la pantalla de su teléfono, Patty giró la cabeza con impotencia hacia la persona que estaba a su lado. Un anciano de pelo blanco que en ese momento jugaba al juego de la cuna con los dedos. La ira se reflejó instantáneamente en su rostro. Ella, intentando sinceramente encontrar una solución al problema, mientras este viejo se entretenía jugando solo. 10 minutos después, Patty, te lo dije, no deberías hacerlo así. Deberías hacerlo así, luego así, y finalmente así. Negando con la cabeza, Patty apenas podía creerlo. 10 minutos. 10 minutos completos. En realidad, ella estuvo jugando al juego de la cuna con ese viejo bromista durante 10 minutos enteros. En su enfado, Patty arrojó al suelo la cuerda que tenía en la mano. ¿Qué es exactamente así? Después de jugar al juego de la cuna durante tanto tiempo, Patty no pudo soportarlo más. ¿Tienes idea de cuánto tiempo de trabajo has desperdiciado? El anciano de cabello blanco sonoro, se agachó y reconoció la cuerda que Patty había tirado al suelo. Etilde, no te enfades tanto. Y no culpes a tu noviecito. Al fin y al cabo, ¿cómo podría alguien estar dispuesto a aceptar algo así? El anciano de cabello blanco tenía la mirada de alguien que lo había visto todo mientras hablaba con sincera preocupación. Pero sus palabras, lejos de conseguir la aprobación de Patty, fueron recibidas con una mirada de confusión. Frank, ¿de qué estás hablando? Él ascendió. Frank. Te lo dije, ¿eh? ¿Él estuvo de acuerdo? Las comisuras de los labios de Patty se curvaron hacia arriba. Sí. Cuando terminé de hablar, incluso antes de explicarle la misión, aceptó. Frank se sorprendió al principio, luego se quedó algo perplejo. No me digas que no le contaste al chico los detalles de la misión. Acercó la mano a unos pocos centímetros de su rostro, señalando a Patty con el dedo índice, mientras su mirada seguía la punta del dedo hasta encontrarse con la de ella en los ojos. Se lo dije. Dudó un momento y luego accedió, respondió Patty con sinceridad. Frank, ¿no teme que su familia sea amenazada? Patty se tocó la nariz. Es huérfano. ¿Y qué pasa con los amigos y familiares? Patty. Ninguno. Tras escuchar la presentación de Jian Wei por parte de Patty, Frank hizo una pausa visible, apoyando la barbilla en la palma de la mano mientras se sumía en profundos pensamientos. Recuerdo que dijiste que este chico es chino. Patty. Sí, quebrar. Entonces es absolutamente seguro. Frank aplaudió con entusiasmo. Su repentino comportamiento frenético hizo que Patty pensara que, de alguna manera, había contraído algún tipo de locura. ¿Recuerdas esas historias de novelas chinas de las que te hablé antes? Frank parecía emocionado, como si realmente hubiera descubierto algo. Este chico debe ser lo que la Biblia china llama un rey dragón. Sin padre ni madre, viviendo en tierra extranjera, con una fuerza extraordinaria. Todo encaja. Patty se llevó la mano a la frente, sintiéndose sin palabras ante el comportamiento neurótico de Frank, y se dio la vuelta para marcharse. Al marcharse, al ver a Frank bailando de alegría, Patty abrió la puerta y le hizo un amable recordatorio.
Profesor, si sigue siendo tan improductivo, le diré a mi padre que lo destituya de su puesto. Tras decir eso, Patty se marchó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Jianwei durmió profundamente y se sintió completamente revitalizado. Recordando la promesa que le había hecho a Patty la noche anterior, Jianwei sacó su teléfono y echó un vistazo. La otra parte ya había enviado la ubicación. Jianwei sacó ropa limpia de su armario y comenzó a lavarse. Poco después, un Jianwei renovado salió de su habitación. Me pregunto cuánto tiempo durará esta ropa nueva. En tono de broma, se burló de sí mismo mientras miraba el montón de camisas desgarradas en la cesta de la ropa sucia. Conduciendo su escarabajo, Jianwei se dirigió hacia la ubicación del departamento de policía de Los Santos que Patty le había indicado. La comisaría estaba ubicada en Little Seoul, rodeada de rascacielos. En la entrada de la comisaría, un agente negro hacía guardia. Sin detener a la gente, Jianwei entró directamente y se dirigió al patio trasero de la comisaría sin ningún obstáculo. Llamarlo patio trasero era quizás menos preciso que llamarlo estacionamiento. La zona estaba actualmente llena de los vehículos particulares de los agentes. Jianwei, ¿estás aquí? Patty, con su aguda vista, divisó de inmediato la llegada de Jianwei. Vestida con un uniforme de policía estadounidense, se abrió paso entre los coches y corrió hacia él. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tras un breve abrazo con Patty, la atención de Jianwei se centró por completo en el anciano de pelo blanco que estaba detrás de ella, chupando una piruleta. Un nombre surgió en la mente de Jianwei. Agárralo como puedas, Frank Drebin. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Capítulo 87. El pánico de Leicester modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash. Capítulo 87. El pánico de Lester. Hola. Al ver que Jianwei y Patty se separaban, Frank se acercó y extendió la mano hacia Jianwei. Jianwei estrechó la mano de Frank, luego dio un paso atrás y miró a Frank y a Patty. Frank observó a Jianwei detenidamente, notando su tez robusta. Asintió y luego caminó hacia la furgoneta negra que estaba detrás de él. Vamos, tenemos que hablar de esta misión. Bajando la cabeza, Jianwei siguió a Frank hasta la furgoneta policial. Patty, que estaba de pie junto a la furgoneta, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba antes de unirse a ellos y sentarse al lado de Jianwei. Jeje, me pregunto qué método usas para encontrar estos tipos. Frank se frotó las manos, esperando que este rey dragón de China le proporcionara una solución brillante que lo impresionara. No preguntes por el método. Solo dame las fotos. Jianwei se sentó en el asiento con un aire de autoridad relajado. Frank sacó una pila de fotos que mostraron a un grupo de hombres blancos con diversos tatuajes. Esta es la información básica sobre estos terroristas. Ya los he investigado a fondo. Tras las amenazas recibidas por los miembros de nuestro equipo, ninguno de ellos quiso participar en la operación. Frank levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jianwei mientras calculaba mentalmente, hasta que finalmente tomó una decisión. Por supuesto, ayudarnos tiene sus ventajas. Jianwei levantó la vista, algo curioso por saber si el hombre pretendía darle dinero o alguna otra cosa. Si se tratara de dinero, Jianwei, naturalmente, lo aceptaría encantado, aunque ahora estuviera en una situación mucho mejor que antes. Sin embargo, aún estaba un poco lejos de la verdadera libertad financiera. Además de la indemnización por los oficiales caídos, les daremos nuestras respectivas bonificaciones para completar la misión. Jianwei lo desestimó. ¿Cuánto podrían ganar dos policías como compensación? Para él, era una miseria. Jianwei había robado en tantos lugares que su patrimonio total superaba al menos $1.000.000. Aunque su dinero en efectivo era de tan solo unos 100.000, eso era solo temporal. Jianwei estaba seguro de que pronto se convertiría en un hombre rico. Además, ¿a cuánto podrían ascender las bonificaciones de dos policías? ¿Unas pocas decenas de millas? Probablemente no superaría los 100.000. Frank se frotó la barbilla, calculando el importe total de sus bonificaciones combinadas. En cuanto a la deuda, son unos 700.000. Jianwei. Como dice el refrán, todos para uno y uno para todos. Como residente legal de Los Santos, proteger Los Santos y construir una sociedad armoniosa es responsabilidad ineludible de todos. Frank / Patty. Frank, que había preparado una larga lista de condiciones generosas, acabó por retractarse de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Había pensado que Jianwei exigiría un precio exorbitante. No se esperaba que tan solo la mitad de la correspondencia del equipo policial fuera suficiente para convencerlo. Tras intercambiar una mirada con Patty, Frank miró a Jianwei y luego dijo:
Ya que estás aquí para ayudar al departamento de policía a resolver un caso, no puedes hacerlo sin una identidad adecuada. Elige una para ti. Frank metió la mano en su chaqueta y sacó una gruesa pila de libretas de identificación. Jianwei se inclinó hacia adelante y los hojeó uno por uno. Conserje del departamento de policía, chico de los recados que trae el café, Frank sonreía, pero pronto no pudo mantener la sonrisa en su rostro. Las primeras identificaciones parecían bastante normales, pero cuanto más avanzaba, más incómoda se volvió a la expresión de Jianwei. Agente del FIB. Agente de Hydra. Agente de Shield. Al ver la foto de un niño de 4 o 5 años en un documento de identidad, Jianwei no pudo evitar preguntar. ¿Su departamento de policía recluta bebés? El trabajo infantil es ilegal. Frank le arrebató los documentos de identidad a Jianwei y les echó un vistazo. Es mocoso, otra vez revolviendo mi maletín. Mientras tanto, en casa de Frank, un niño de 5 años lloraba porque no encontraba sus juguetes. De acuerdo, no importa. Simplemente serás consultor de seguridad. Frank sacó una de la pila y se la entregó a Jianwei, luego pegó una foto preparada previamente en esta identificación de consultor de seguridad. Aquí tienes tu documento de identidad. Jianwei miró el documento de identidad que tenía en la mano y esbozó una extraña sonrisa. Un ladrón se había convertido, de alguna manera, en consultor de seguridad del Departamento de Policía de Los Santos. ¿Quién lo creería si se lo contaran? Sacudió la cabeza. Solo lo hacía porque eso le estaba sucediendo a él. Si se tratara de cualquier otra persona, Jianwei sin duda no creería que un ladrón pudiera llegar a formar parte del Departamento de Policía. Aunque si se tratara de un prisionero, técnicamente también formaría parte de ello. Unos minutos más tarde, Jianwei salió por la entrada principal de la comisaría. Con las fotos que Frank le había dado en la mano, ahora tenía que ir a visitar a Lester. Dado que aún se desconocía el paradero de estas personas, Frank no había dado un plan de misión específico. Se subió a la motocicleta de Patty. Jianwei se lo acababa de pedir a Patty. En comparación con su escarabajo, la motocicleta de Patty era claramente mucho más rápida. Aceleró a fondo. La comisaría no estaba muy lejos de la casa de Lester, y con el acelerador a fondo, Jianwei llegó a la puerta de Lester en cuestión de minutos. Lester. Empujando la puerta, Jianwei llamó a Lester, como de costumbre, desde el interior de la casa. Estrépito. Un ruido fuerte resonó desde la habitación interior. Justo cuando llegó al dormitorio de Lester, vio al hombre de pie frente a la computadora, abrochándose el cinturón. La pantalla del ordenador que tenía delante mostraba una animación de apagado. Maldita sea, ¿qué haces aquí? Al ver los movimientos frenéticos de Lester, una sonrisa de lo entiendo apareció inmediatamente en el rostro de Jianwei. Necesito tu ayuda con algo. Jianwei tosió y apartó la mirada, con una media sonrisa en el rostro mientras hablaba. Lester respiró hondo 2 veces, su rostro envejecido se puso rojo brillante. Estaba seguro de que, aunque Jianwei no había visto nada a ese momento, sin duda sabía algo. Tras recomponerse, Lester se acercó cojeando y se sentó en su silla de ruedas. ¿Qué es? ¿Quieres que transfiera tu parte del último atraco a tu cuenta bancaria? Lester se enderezó, dejó de mirar a Jianwei y volvió a encender el ordenador. No, quiero que me ayudes a encontrar a alguien. Mientras Jianwei hablaba, sacó las fotos que Frank le había dado. Luego abrió su teléfono y le reenvió a Lester un correo electrónico que Patty le había enviado. ¿Qué pasa? ¿Te han hecho algo estos tipos? Al mirar las fotos sobre la mesa, Lester preguntó con curiosidad. En realidad no, es solo que un amigo mío de la comisaría me pidió un pequeño favor. La expresión de Lester se tornó extraña al oír esto, seguida de una mirada seria. En secreto, sospechaba que algo andaba mal y le preocupaba que Jianwei pudiera estar bajo vigilancia del gobierno, al igual que Michael. No vas a ser como Michael, Lester no terminó la frase, pero el significado era obvio. Le preocupaba que Jianwei quedara bajo el control del gobierno. Si ese fuera el caso, sería una auténtica broma. Jianwei negó con la cabeza. No, la gente de la comisaría no sabe a qué me dedico. Solo les estoy haciendo un pequeño favor. Dicho esto, Jianwei sacó del bolsillo de su chaqueta la identificación de consultor de seguridad que Frank le había dado. ¿Colaborando con la policía? Jianwei. Sí, y el sueldo es bastante bueno. Los ojos de Lester se movían rápidamente mientras una idea se formaba de repente en su mente. Una manera de blanquear su dinero negro. No solo eso, sino que incluso podía ayudar a Jianwei, Michael y los demás a deshacerse de sus identidades como ladrones. De acuerdo, dame 10 minutos. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador.
88 Capítulo 88 Asalto armado, un disparo basta modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 88. Asalto armado, un golpe fatal. En cuanto Lester terminó de hablar, el ordenador terminó de arrancar. Sin pensarlo mucho, hizo clic en el correo electrónico que le había enviado a Jianwei. Dentro no había nada más que un único enlace. ¿Qué es esto? Hizo clic en el enlace y, tras varias redirecciones, la página finalmente lo llevó a un perfil de Facebook. En la página, se muestra de forma ordenada información sobre más de una docena de agentes del equipo SWAT de los Santos. Vaya, estos tipos son bastante arrogantes. ¿Qué diferencia hay entre esto y declarar la guerra directamente al gobierno y a la policía? Lester soltó una risita, y entonces sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado. Con esta página web, el tiempo necesario para encontrarlos se reducirá significativamente. 1 minuto es suficiente. Jianwei ascendió. En la sociedad actual, siempre que el oponente utilizara productos electrónicos, Lester tenía muchas maneras de rastrearlo. 1 minuto después, mientras Jianwei estaba tumbado en la cama jugando con su teléfono, se oyó la voz emocionada de Lester. Los encontré. Actualmente estoy hackeando la cámara de su teléfono. Jianwei se levantó y se inclinó hacia Lester, observando la pantalla del ordenador mientras innumerables líneas de código verde parpadeaban sobre el fondo negro. Finalmente, apareció una ventana emergente automáticamente. Lester había logrado acceder a la cámara del teléfono de su objetivo. Al ver al hombre blanco en la pantalla, que sonaba tontamente a su teléfono, Lester no se contuvo y expresó sus críticas. Hablando de eso, este tipo es un idiota. Solo extrajo la tarjeta SIM, pero aún quedan datos residuales en el teléfono. Rastrearlo a través de esos datos es demasiado fácil. Lester esbozó una sonrisa confiada. A su lado, Jianwei pensó para sí mismo que no pasaría mucho tiempo antes de que Lester sufriera un revés. Hablando de eso, no sabía si Georgina Chen ya había llegado a Los Santos. Muy bien, te he enviado la dirección de este tipo. Si no tienes nada más que hacer, lárgate de mi casa cuanto antes. Tras cerrar todas las ventanas del ordenador, Lester no dudó en emitir una orden de desalojo a Jianwei. Jianwei lo entendió. Lester quería continuar con el negocio que aún no había terminado. Contacto, Jianwei optó por no molestarlo más y le dedicó a Lester una sonrisa cómplice y lasciva antes de abandonar la residencia. Al ver la espalda de Jianwei alejarse, Lester se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con una mano. ¡Qué vergüenza! Por su parte, Jianwei ya había regresado en bicicleta al departamento de policía de Los Santos. Mostró sus credenciales al guardia de la puerta. Después de confirmar que todo estaba en orden, el oficial abrió la puerta y dejó entrar a Jianwei. ¿Quién es ese niño? No recuerdo que nuestro departamento tuviera un consultor de seguridad asiático. ¿Quién sabe? Quizás tenga contactos. No es la primera vez que lo ves. Al entrar en el edificio de la policía, Jianwei desconocía por completo los chismes que los guardias mantenían en la puerta. De hecho, fue prácticamente como dijeron esos dos. No había mucha diferencia entre que se uniera al departamento de policía y que usara sus contactos. Al entrar en la oficina de Patty, Jianwei miró la placa con el nombre que había en su escritorio. Aplauso jefe interno. Murmurando en voz baja, Jianwei se sentó frente a Patty. Salvo imprevistos, incluso si Patty no logró completar bien esta misión, su nombramiento como jefa de los Santos probablemente ya era un hecho. ¿Volver tan pronto? Ella miró el reloj de la pared. Desde el momento en que Jianwei salió de la estación hasta su regreso, en total había transcurrido menos de 1 hora. Negando con la cabeza, Patty en realidad no tenía muchas esperanzas respecto a la afirmación de Jianwei de que podría encontrar a esos terroristas. A pesar de contar con un sistema de vigilancia tan completo, el departamento de policía no había podido encontrar el escondido del grupo. Una fuerza civil como Jianwei no podría ser más capaz que los expertos del departamento. No pasa nada si no los encontraste. Dejaremos que los chicos del departamento de investigación criminal se tomen su tiempo para buscar. Patty se puso de pie, caminó detrás de Jianwei, le puso las manos en los hombros y se inclinó hacia él. 2 imponentes picos rodeaban las mejillas de Jianwei. La sensación cálida le hizo temblar sin poder evitarlo. Era el tipo de reacción que solo se produce cuando el cuerpo alcanza repentinamente un estado de placer extremo. ¿No revisas tu teléfono? Jianwei reprimió con fuerza el fuego maligno en su corazón y preguntó. De regreso, ya le había enviado a Patty la ubicación de los ladrones. Lo que no esperaba era que, después de tanto tiempo, Patty aún no hubiera visto su correo electrónico. ¿Qué correo electrónico? Casi nunca reviso mi teléfono mientras trabajo. Patty estaba perpleja.
Se inclinó hacia adelante, hacia su escritorio, y sus pesados pechos presionaron la cabeza de Jianwei hacia abajo. Patty extendió la mano para coger su teléfono y lo examinó con curiosidad. Dirección, encontrada, encontraste la dirección y luego regresaste. Patty miró el mensaje en su teléfono con grata sorpresa. Debería recortarles el sueldo a esos inútiles de la División de Investigación Criminal. Esos tipos tienen problemas con todo. Tras pulsar el botón de llamada, Patty realizó una llamada. Profesor, los hemos encontrado. Venga a mi despacho un momento. Tras colgar el teléfono, Patty volvió a su silla de oficina y se enderezó. Poco después, Frank entró pavoneándose con una bolsa de patatas fritas en la mano. Profesor, está rompiendo las reglas otra vez. No está permitido picar entre horas. Frank esbozó una sonrisa avergonzada y, sin más, le metió la bolsa de patatas fritas a medio comer en las manos a Jianwei. ¿No era esto para tu noviecito? Yo no me lo comí. Al ver las migas de patatas fritas colgando de la comisura de los labios de Frank, Patty se quedó sin palabras. Inmediatamente cogió el teléfono fijo que había sobre el escritorio, fingiendo hacer una llamada. No hace falta, no hace falta. Al ver la reacción de Patty, Frank se apresuró a acercarse y con cuidado le quitó el teléfono de la mano. No hay necesidad de llamar a tu padre por un asunto tan insignificante. Mírame, mi rango no puede bajar más de esto. Si bajara más el sueldo, sería inspector. Sería muy vergonzoso contárselo a la gente. Frank se frotó las manos como una mosca y volvió a su asiento. Según la división de rangos policiales en Los Santos, había aproximadamente 7 rangos. Agente de policía, sargento, inspector, superintendente, inspector jefe adjunto, inspector jefe y comisario. El puesto que ocupaba Frank era el de superintendente, y eso fue consecuencia de haber sido degradado 2 niveles seguidos. En cuanto a Patty, su puesto actual era el de subinspectora jefe. Desde la muerte del anterior jefe, no había nadie en todo el departamento con un rango superior al de ella. Muy bien, hablemos del plan. Las bromas y el intercambio de comentarios terminaron, y Patty volvió a su faceta profesional. Primero, llamó a alguien y le dijo que enviara a un oficial astuto a la dirección que Jianwei le había dado para comprobar si la información era correcta. Una hora más tarde, el walkie-talkie que Patty llevaba en el pecho cobró vida con un crujido. Jefe, la situación está confirmada. El grupo se encuentra en este lugar. Patty asintió con entusiasmo, miró a los 2 hombres que tenía delante y comenzó a hablar sobre el plan de acción. Desde el día hasta la noche, los 3 finalmente se decidieron por el método más sencillo, conveniente y rápido para resolverlo. Una incursión armada para reprimir a los terroristas. En cuanto a esta operación, Patty lideraría personalmente al equipo, con el objetivo de asestar un golpe mortal y no dejar a ninguno de los terroristas con vida. Tras reunir a varios agentes del equipo SWAT que no temían represalias y tenían un fuerte sentido del deber, Patty formó un equipo de 12 personas. Una vez distribuido todo su equipo, el equipo de 12 personas se dirigió sin pausa a la dirección que Jianwei había proporcionado. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 89 Capítulo 89 No es como si tuviéramos que pasar por la entrada principal. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 89. No es que tenga que usar la puerta principal. La luna está oscura y el viento sopla con fuerza. Es la noche perfecta para un asesinato y un incendio provocado. Jianwei llegó al lugar previsto en motocicleta, con una bandolera negra colgada a la espalda. Según la información proporcionada por Patty, estos terroristas eran un grupo disciplinado y organizado. Eran claramente diferentes de aquellos que les precedieron, que solo sabían causar destrucción y matar. Este grupo parecía haber recibido entrenamiento profesional. De lo contrario, no habrían podido derrotar a los agentes del equipo SWAT enviados previamente para la lucha antiterrorista. Al amparo de la noche, Jianwei llegó al lugar previsto. Un antiguo edificio de apartamentos de 4 plantas. El estilo era extremadamente similar al de los apartamentos japoneses con pasillos al aire libre. Tensando las piernas, Jianwei saltó 3 metros, superando fácilmente el muro perimetral del apartamento. Era hora de descansar, pero 2 hombres blancos estaban de pie fuera del apartamento fumando. A juzgar por su constante escudriñamiento, probablemente estaban vigilando. Jianwei se escondió entre las sombras, acercándose sigilosamente a los 2 poco a poco. Cuando se encontró a unos 10 metros de distancia, Jianwei ejerció repentinamente una gran fuerza con los pies y apareció inmediatamente detrás de uno de ellos. Le dio un puñetazo y le destrozó la cabeza al hombre. Al estallar la cabeza, la otra persona también se percató de ello.
Esa persona no sabía cómo había aparecido Jian Wei, ni tampoco sabía si podría vencer a Jian Wei. En el instante en que vio aparecer a alguien, el hombre abrió la boca y lanzó un fuerte grito. No gritó ataque enemigo ni hay alguien aquí, sino un grito agudo y penetrante, aplauso. El grito fue breve. Jian Wei apareció en el instante en que escuchó el sonido, le rompió el cuello al hombre y lo atacó. Aunque el grito fue breve, ya había cumplido su propósito. Unas pocas conversaciones comenzaron a llegar desde el piso de arriba. A continuación, se oyó un disparo como señal. Las luces de todas las habitaciones se encendieron al instante. Jian Wei pensó para sí mismo que las cosas pintaban mal. No esperaba que estos terroristas tuvieran un nivel de alerta tan alto. No solo eso, sino que sus acciones fueron una auténtica locura. Si se trata de una persona común y corriente, su primera reacción al ver a Jian Wei sin duda sería sacar un arma para defenderse. No se esperaba que lo primero que pensara este tipo no fuera en defensa propia, sino en dar una advertencia. Colocando la mano sobre el walkie-talkie que llevaba en el pecho, Jian Wei explicó la situación a los 12 miembros del equipo, incluida Patty, que ya estaban de camino. Estos terroristas están demasiado alerta. Enviarán una advertencia aunque eso signifique morir. Como era de esperar, ahora todos deben estar en alerta. Al otro lado del walkie-talkie, la molesta estática crepitó durante unos segundos antes de que Patty finalmente hablara. Lo entiendo. Procedamos según lo previsto. De todos modos, no teníamos intención de actuar con sigilo. Después de que Patty terminara, Jian Wei apagó el walkie-talkie y entró pavoneándose por la entrada principal. El principal objetivo de Jian Wei en esta misión era llamar la atención de estos terroristas. Patty y los demás fueron los responsables de atacar por la retaguardia. Al ver el muro de ladrillos rojos que tenía cerca, Jian Wei se acercó. La mejor manera de llamar la atención era la destrucción. Aura del Rey Bestia. Tras desatar todo su poder, la fuerza de Jian Wei se duplicó una vez más. Auge. Lanzó un puñetazo potenciado directamente contra la pared de ladrillos rojos. Fragmentos de ladrillo volaban por todas partes. El ruido alertaba constantemente a los terroristas que estaban dentro de que alguien estaba causando problemas afuera. Los puños de Jian Wei seguían balanceándose, y la escena en la planta baja se volvía cada vez más caótica. Ve a ver qué está pasando. En la planta de arriba, varios líderes terroristas estaban sentados juntos. Uno de ellos daba órdenes a su subordinado. Si las cosas no pintan bien, que el líder salga primero por la puerta de atrás. El aterrador alboroto en la planta baja sugerencia que el oponente contaba con una formidable potencia de fuego pesado. Ahora, solo tenían que esperar a que el lacayo que había salido a investigar regresara y viera lo que estaba sucediendo. Poco después, el lacayo que había salido a investigar regresó corriendo a paso frenético. Jefe, abajo, solo hay una persona abajo. El hombre que había ordenado al lacayo que bajara frunció el ceño al oír esto. ¿Estás seguro? ¿Alguien se atreve a ser tan arrogante? El lacayo respiró con dificultad. Es absolutamente cierto. Está solo y está destruyendo la muralla exterior. Su ceño se relajó, pero el hombre no se volvió descuidado. Al contrario, se volvió aún más cauteloso. Algo no está bien. Llévate al líder y vete primero. Lakey. ¿Qué hay de este lote de drogas? Dudó. La cantidad de drogas en el almacén de abajo no era pequeña. Dejarlas allí sería, sin duda, una pérdida enorme. El hombre cerró los ojos y se puso a pensar, luego miró a los otros hombres sentados alrededor de la mesa. Sin excepción, todos estos hombres tenían los típicos rostros blancos estadounidenses. Y todos y cada uno de ellos tenían un aspecto demacrado, con las mejillas hundidas y los pómulos claramente visibles. Philly, eres nuestro estratega. Organízalo como quieras. Te escucharemos. El orador era el que estaba sentado en el asiento principal, y el tatuaje de dientes de calavera en su rostro era fácilmente reconocible. Era el líder mencionado por el hombre que había estado hablando con el lacayo. Bien. Philly asintió y luego comenzó a dar órdenes. Tú, reúne a la mitad de los hombres para que vean qué está pasando afuera. De la otra mitad, envíen a 2 personas para que les den una lección a las familias de esos agentes del equipo SWAT del Departamento de Policía de Los Santos. Que vean lo que pasa cuando nos provocan. El lacayo asintió y comenzó a gritar tan pronto como salió por la puerta. En cuanto a Philly, condujo al líder hacia la puerta trasera, preparándose para escapar. Por su parte, Jian Wei, tras haber causado destrucción a su paso, se encontraba ahora de pie en la entrada del edificio. Su agudo oído le permitió detectar movimiento detrás de la puerta. Como era de esperar, probablemente había gente tendida al acecho a ambos lados de la puerta, lista para cuando él entrara. Para matarlo a tiros.
Sin estar seguro de la potencia de fuego del oponente, Jian Wei no se atrevió a atacar a ciegas. Al observar la distribución de la planta baja, Jian Wei sonrió. No es que tenga que usar la puerta principal. Una idea ingeniosa se formó automáticamente en su mente, y Jian Wei se alejó de la puerta principal. Entonces llegó a una pared. Levantó el pie y pateó la pared que tenía delante. A juzgar por la antigüedad del edificio, debe tratarse de una construcción antigua del siglo pasado. Todas las paredes estaban construidas con ladrillos rojos. Jian Wei miró la pared que tenía delante y soltó una risita. Sacó de detrás de él las bombas de rappel C4 que había preparado con antelación. Menos mal que no los usé todos antes. Ahora te dejaré probar su poder. Dicho esto, pegó las bombas de control remoto C4 que había sacado en la pared y en la puerta, respectivamente. Por otro lado, el filipino Kewia condujo a su líder por la puerta trasera. Justo cuando llegaban a un callejón, se encontraron con el escuadrón de Patty, que acababa de llegar. En el momento en que ambos bandos se encontraron, estalló la batalla al instante. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 90 Capítulo 90 Batalla feroz modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash Capítulo 90. Tiroteo. En el momento en que los dos grupos se encontraron en el callejón, la potencia de fuego de los terroristas se abalanzó sobre ellos como una marea. El equipo SWAT de Patty, compuesto por 12 miembros, reaccionó de inmediato, adoptando una formación táctica. Busquen refugio, rápido. Gritó Zona. El encuentro con los terroristas fue tan arrepentido que el miembro del equipo que se encontraba en primera línea ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser abatido por la feroz potencia de fuego del enemigo. Patty permaneció cubierta, sosteniendo un rifle de asalto policial que parecía mucho un M14. Al ver cómo el miembro del equipo que iba al frente se desplomaba al suelo con un gruñido, Patty sintió como si una mano helada le apretara el corazón con fuerza. En ese instante, incluso sintió que su propio corazón daba un vuelco. Pero para completar la misión, el sacrificio era inevitable. Sin atreverse a volver a mirar a su compañera caída y silenciosa, Patty rápidamente se recompuso y comenzó a organizar el contraataque de su equipo. Allende. Auge. La violenta explosión provocó una ola de calor que lanzó escombros de la pared en todas direcciones. Jian Wei estaba allí mismo, observando cómo su explosivo C4 hacía estallar el muro en pedazos. Dentro de la habitación, los terroristas que estaban apoyados contra la pared del pasillo fueron derribados al suelo por la explosión. Tal como Jian Wei había previsto, efectivamente había muchos terroristas escondidos tras la puerta principal. Sacó la metralleta que había preparado previamente de la bolsa negra que llevaba a la espalda. Visión superdinámica. Jian Wei levantó su arma y comenzó a barrer entre el grupo de terroristas que yacían en el suelo. Frente a estos terroristas, Jian Wei era como un dios de la matanza que perpetraba una masacre unilateral. Unos minutos más tarde, al ver el desorden en el suelo, Jian Wei estaba muy desconcertado. ¿No se suponía que estos terroristas estaban bien entrenados? No lo sentí en absoluto. Mientras tanto, la escaramuza entre el escuadrón de Patty y los terroristas había alcanzado un punto álgido. El grupo terrorista, que contaba con más de una docena de miembros, se había reducido a tan solo unos pocos. Del mismo modo, mientras los terroristas perdían miembros, algunos de los agentes de policía de Patty también cayeron en combate en esas condiciones de alta intensidad, como era de esperar. La escaramuza inicial se había convertido en una lucha callejera urbana. Al ver que las cosas se torcían, Philly, el estratega de los terroristas, tomó una decisión crucial. Abandonó a algunos de sus subordinados mientras conducía a los pocos que quedaban por un camino secundario. Bandy, toma a algunos hombres y quédate atrás para contenerlos. Yo protegeré al líder y lo sacaré de aquí. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el hombre llamado Bandy comprendió de inmediato que lo estaban dejando atrás como un cordero sacrificial. No tenía ni una sola queja. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, Bandy presionó con fuerza su arma y comenzó a desatar una potencia de fuego abrumadora con total desenfreno. En cuanto a Philly, se dio la vuelta y condujo a su líder hacia otro callejón. La vista aguda de Patty detectó la situación de inmediato. Tras conocer el mapa de antemano, Patty sabía perfectamente que el callejón por el que iban a pasar conducía directamente al exterior. Patty decidió sobre la marcha llevar a 2 personas para interceptarlos, dejando a unos pocos miembros del equipo para eliminar a los terroristas restantes. Resérvense, tomen algunos hombres y eliminen a los terroristas del callejón. Corrió directamente hacia otro callejón que la llevaría al camino que los terroristas debían tomar para escapar.
Poco después de que Patty se marchara, Reside y los terroristas iniciaron un feroz tiroteo. Colgando su subfusil a la espalda, Reside sacó la escopeta de su cintura. Su dedo presionó el botón de la escopeta, cambiándola al modo de acción de bombeo. Sin estar seguro de la ubicación del enemigo, Reside hizo un gesto a un agente de policía para que se asomara y comprobara la situación. Estallido. En el instante en que el agente del equipo SWAT se asomó, una bala rozó su casco, obligándolo a retirar rápidamente la cabeza. Maldita mar, casi me cuesta la vida. El agente estaba algo conmocionado e instintivamente se agachó para recoger su casco. Al ver esto, Reside inmediatamente extendiendo la mano para detenerlo. Estallido. En ese mismo instante, se oyó un disparo y una bala impactó al hombre de lleno en la cabeza. Ahora, en todo el callejón, solo quedaban Reside y 3 terroristas. Mar de maldita. Al ver a su compañero muerto a sus pies, Reside sacó una granada aturdidora, quitó el seguro y la lanzó. Auge. Aprovechando que los enemigos esquivaban la granada aturdidora, Reside se acercó rápidamente a ellos. Tras abatir de un solo disparo a un terrorista que intentó asomarse, Reside continuó avanzando. Luego, otro disparo le dio en la pierna, seguido inmediatamente de un disparo en la cabeza que acabó con él. Hacer clic. Justo cuando Reside estaba a punto de acabar con el último terrorista a la velocidad del rayo, su escopeta emitió un clic, lo que indicaba que se había quedado sin munición. Reaccionando al instante, Reside se abalanzó hacia adelante y usó la culata de la escopeta para derribar al terrorista al suelo. Acto seguido, arrojó la escopeta y rápidamente sacó su pistola, disparando los últimos tiros contra el terrorista abatido. El chaleco antibalas que llevaba el terrorista en el pecho bloqueó 2 disparos, y este comenzó a contraatacar con su rifle. Crack, crack, crack. Las balas volaban sin control entre ambos. A tan corta distancia, solo podía haber un resultado: la destrucción mutua. Así, ni una sola persona sobrevivió en el callejón. Por otro lado, el escuadrón liderado por Patty se topó con Philly, y al instante estalló una feroz batalla. Desafortunadamente, debido a que Patty y su equipo estaban equipados con armas de corto alcance, en comparación con sus oponentes, los terroristas tenían claramente la ventaja en cuanto a alcance. Sin otra opción, Patty solo pudo ordenar a su equipo que utilizara fuego alterno mientras avanzaban sin cesar. Pero los terroristas no eran fáciles de vencer y mantuvieron un fuego de cobertura constante. Al darse cuenta de que aquello no podía continuar, Patty hizo un gesto a un agente de policía, indicándole que utilizara una granada para abrirse paso. Comprendiendo su intención, el miembro del equipo sacó inmediatamente una granada de su equipo, quitó el seguro y la lanzó. Estallido. La granada explotó y el ruidoso tiroteo cesó. Hizo un gesto a los 2 que venían detrás para que la siguieran mientras ella misma proporcionaba fuego de cobertura. Los 3 avanzaron lentamente hacia la posición de los terroristas. Al llegar al lugar, Patty contempló a los terroristas sin vida y exhaló un pequeño suspiro de alivio. Una vez eliminados esos terroristas, pronto tendría la oportunidad de ascender. Déjame, ¿cuál es la situación por tu parte? Patty pulsó el botón del intercomunicador, pero no hubo respuesta durante un buen rato. Negando con la cabeza, Patty ya sabía lo que le había sucedido a Reside. Acto seguido, se puso en contacto con Jianwei a través del interfono y descubrió que, como era de esperar, él solo había eliminado a todos los terroristas del edificio. Lamentando las cuantiosas pérdidas sufridas, Patty se puso en contacto con la División de Investigación Criminal del Departamento de Policía para que acudieran a despejar la zona. Tras hacer esos preparativos, finalmente colgó el intercomunicador y fue a encontrarse con Jianwei. Lo que ella no sabía era que 2 terroristas que habían logrado burlar los controles ya habían llegado a la puerta de la casa de un agente del equipo SWAT. ¿Anuncio problemático? Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.